Mesa Central. Ya estamos por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, que a propósito hoy está de cumpleaños. Tele 13 Radio cumple 9 años al aire. Partimos un 21 de abril del año 2015 y ya trabajamos con Quique Mujica. En ese momento no al aire, ¿no? Pero sí estábamos en el inicio del proyecto. Yo no partí al aire, pero partí después, me sumé. Estaba detrás de las bambalinas. Claro, ahí, en el control. Sí, mejor esto, definitivamente. Bienvenido, Quique, ¿eh? Bienvenido. Felicidades a toda la gente que trabaja en Tele 13 Radio, por cierto, y que escucha Tele 13 Radio todas las mañanas, todo el día, todos los días desde hace 9 años. Claudia Álamo no trabaja en Tele 13 Radio. Todavía no. Todavía no. Pero, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo Muy estás? buenos días. Bienvenida, Claudia. Oye, felicitaciones, 9 años de radio, 9 no deja de años. ser, es un orgullo. Además tú has hecho el transcurso completo. Los 9 años Los completitos. 9 años completitos. Sí. Un poquito más, porque estábamos con el Quique trabajando desde antes, con Gabriel Polgatti, con Patricio Bando, 9 años. con Cristian Bofil. Saludos a Pato Bando, ¿ah? Saludos a don Saludos Pato. a Pato Bando, exactamente. Oye, el director de Tele 13 Radio. La mesa de la Cámara no sé si va a durar 9 años. Bueno, por de pronto dura 8 meses, digamos, para empezar. Pero hay censura mañana. Hay la presentación de censura a la mesa. A ver, yo creo que lo primero La mesa que elegimos el lunes pasado. digamos. exactamente. Claro. Que esas mismas horas posteriores se dijo que venía una censura a la mesa. No, ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Es que si uno mira la encuesta Bicentenario de esta semana, que es una encuesta que hay que mirar bien en detalle, porque son muchos los casos que se reportan, es un trabajo en terreno bien serio, solo viene a constatar la enorme distancia de la ciudadanía con la política. Es que ya venimos hablando de esto como un mantra, pero solo cristaliza la distancia sideral de un mundo que parece metido en una burbuja con una gran mayoría ciudadana que no tiene link, o sea, como que no empalman. Yo creo que el episodio, una de las aristas o de las lecturas del episodio de la Cámara de Diputados es esta distancia total en que no logran romper su burbuja. ¿Ah? Encerrados como en la cuenta chica, en la cuenta Excel, porque finalmente Carlos Carrera gana por un punto, el argumento del oficialismo es que lo que había que hacer aquí era cumplir con la palabra empeñada, pero me llama la atención la poca autopercepción de este mundo parlamentario frente a una ciudadanía que está esperando de ellos no solo otra actitud, sino que abiertos probablemente a recoger los proyectos que la gente necesita hoy día. Claro, porque muchos de ellos saben que tienen esa distancia, saben que este tipo de cosas los perjudica, pero no obstante, como que no pueden detener la rueda, como que la máquina es implacable. Sí, además llega la hora de la elección y salen elegidos. Con votaciones altas. Cuando llega la elección parlamentaria. Claro. digamos. Y salen reelegidos y una y otra vez. Entonces, Con 8.000 votos, claro, 9.000 entonces votos, existe algunos como menos. la idea esta de, sí, nos odian, pero al fin y al cabo igual el elector de mi zona a mí me quiere, al resto no los quiere. Y puede que haya algo de eso. Y lo otro que sea la Claudia interesante, que es una reflexión respecto a la ciudadanía, cómo entienden los partidos políticos y cómo los partidos políticos se miran a sí mismos, porque los partidos políticos son parte del mundo público de un país. No son empresas privadas y hoy día funcionan como sociedad anónima, no como Un poco, ¿no? abiertos, porque la gente los ve, los percibe que son de un grupo de gente. Y los partidos políticos son instituciones públicas abiertas a todos los ciudadanos. De hecho, tienen financiamiento público. Tienen financiamiento público, no es una empresa de Pedro, Juan y Diego, sino que son... Y la ciudadanía tiene todo el derecho a pedirle cuentas a estos personajes, no cuentas de lo que gastan, también de eso, También. pero cuentas de cómo actúan. Pero no está el espacio, salvo la votación, y en la votación la gente tiene que ir obligatoriamente a votar por alguien. Para Claro, la elección pero es- parlamentaria. Ahora, para seguir con el símil, hay algunos que para los que esto es una EIRL, Es una que, empresa claro, individual te iba a y de decir, responsabilidad limitada. Además. Absolutamente. Impresionante. O sea, lo que hemos visto esta semana, lo que vimos con el caso del diputado Gaspar Rivas, que significó su salida del PDG, que es un capítulo también en esta conversación, es que aquí pareciera ser que no es solo que hay una percepción respecto de lo que significan los partidos políticos en su concepto, sino que en el aporte a la calidad de nuestra democracia. Sino que finalmente acá cada uno cree que llega por sí mismo y por lo tanto negocia por sí mismo. Claro. Y eso es de lo que estamos hablando hoy día cuando la conversación habla de la necesidad de un cambio en el sistema político, en el cual el gobierno dice que no se va a inmiscuir, El gobierno insiste en que no se va a meter. que no se va a meter. Pero buena cosa eso, ¿ah? ¿Ah? ¿Que no se Encuentro yo meta? que es buena cosa. Es buena sí, cosa. Porque se puede transformar en una pelea. Ahora, Entre perdón, gobierno y oposición, Lo digamos. que se filtró ayer en el diario La Tercera, una nota, no me acuerdo de qué, me gustaría citarlo, porque siempre citamos, pero era que
que el gobierno veía con cierto resquemor el entusiasmo de la derecha por la reforma al sistema político. O sea, ¿por qué están tan entusiasmados? ¿Por qué están tan entusiasmados? ¿Por qué quieren promover esto? Quizás tienen estudios que demuestren que el cambio del sistema político les conviene a ellos si son futuros gobiernos. Sí, ahora el gobierno lo que dice es que debería probablemente la discusión anclarse en lo que fue la comisión de expertos del segundo proceso constituyente. En ese diseño. En ese diseño. Que es transversal. Exactamente. O Oye, sea, pero- ahí remite el gobierno. El fenómeno está tan extendido que José Miguel Wilson hoy día en La Tercera hace un artículo, el poderoso club de los diputados no alineados, y identifica a 13. Parte con el caso de Francisco Pulgar, que fue No, Pulgar es increíble. increíble, Sí. increíble lo que En el pasó. fondo dijo, quiero ser senador por el Maule. ¿Quién me asegura apoyo? Y el que me asegure apoyo, según el artículo, yo le doy mi apoyo para la mesa. O sea, lo dijo públicamente. Dijo, más allá de Joana Pérez, el día de mañana esto me puede jugar a favor o en contra. Soy el diputado más votado de la región del Maule. Sacó como 40.000 votos, una cosa así, ¿no? Y el próximo año quiero llegar al Senado, entonces apoyo a Joana Pérez, que es del Partido Demócrata, si es que no me ponen una candidatura en competencia. El problema es que es Jimena Rincón, la senadora por ahí, la presidenta del partido. Tampoco, Pero lo tampoco imposible. difícil. Pero ese es el tipo de negocio. Sí, po. O sea, Y lo eso otro que es se una mencionan ahí, pyme, digamos. Karim Bianchi, que fue elegido vicepresidente con los votos de la derecha. No, Carlos Bianchi. No, Karim. ¿Karim? Que, claro, Ah. que él es que hicieron ¿te acuerdas que hicieron un traspasaje bien sui generis además? El El- papá era senador, él era diputado. Y no podían volver a elegirse. Claro, hicieron uno se pasó a diputado, el otro a senador, quedó todo en la familia. Claro. Y Karim Bianchi se ha presentado en distintas ocasiones, por distintos motivos, alineado con uno o con otro. ¿Con la derecha o con, Claro, no sabemos. o con el oficialismo? O sea, si viniera un panel como este, no sabríamos qué lado ponerlo. Claro. ¿A dónde lo ponemos? Claro. Ahora, el Partido de la Gente, cuando llega finalmente al Congreso, también venía con la promesa de ser un partido en eje, ancla, bisagra, llamémoslo como Claro, sea, ¿no? claro. Que finalmente con sus votos, porque como nadie tiene mayoría, podía inclinar la balanza a un otro lado. Hoy de ese Partido de la Gente no queda casi nada. ¿Le queda un diputado? Le queda un diputado, una diputada bastante Karen Medina, crítica, ¿no? además, ¿no? ¿No Y es cierto? el único partido que cuando un militante, un diputado de su partido llega a la vicepresidencia de la Cámara, que es importante, lo echan. Es inconcebible. Pero lo echan porque en el fondo sienten que hay, Bueno, que hay una traición total. pero, o sea- claro, falta el pragmatismo probablemente allí. Pero la pregunta es, ¿qué pasa ahí con el mundo de los partidos tradicionales o de las coaliciones tradicionales? ¿Tú puedes hacer una reforma del sistema político? Sí, es necesario. La fragmentación que tenemos en el Congreso llora a gritos por hacerlo. Pero también probablemente los partidos tradicionales, mientras tanto... Podrían haber hecho otras cosas. podrían, claro, porque también, ojo, no es que esto sea un fenómeno, ahora sale de margen, pero ¿hace cuánto tiempo partidos también del actual oficialismo vienen eligiendo figuras que saben que no pertenecen doctrinariamente a su fila, pero que les aseguran que pueden ganar? Es decir, la elección de personajes en distintos rangos parlamentarios, municipales, de personajes fuera de la política tradicional, han sido convocados por los propios partidos políticos. Bueno, por eso hay una discusión que lo conversé esta semana en 13C Radio con Javier Sajuria, cientista político. Director de Espacio Público. Claro, que él hablaba de, puede ser que resulte o no en un sistema presidencial o no, pero es para ponerlo ahí en la mesa, que en Chile se votase por lista, más Claro. que por candidatos, porque así no se personaliza la política, dice Sajuria. Y porque Como era antes del 73. Claro, digamos. y al votar por lista era que uno pone las prioridades, entonces si obtiene 8, son los 8 primeros. Y cada partido decide quién pone primero, segundo, tercero. Y eso también te facilita que los no famosos puedan participar, porque acá es ir Los a que buscar... no son buenos compañeros. Claro, digamos, ir a por buscar personajes en la tele, si eso corta. Y cuando uno le dice, ¿por qué van? Porque es muy caro hacerlos conocidos. Entonces, personajes públicos, además que te aseguran que lo podéis poner en los espejos, en Cerrillo, en Renca, da lo mismo. No hay trabajo base, nada, porque el gallo es conocido. Mira, yo no me quiero poner grave en este tema, pero así como hablamos de esta negación del mundo político por asumir que están en un problema de conexión con la ciudadanía, todos ellos mismos te dicen, y todos los analistas te dicen, ojo, los fenómenos políticos que tenemos en la región, léase Bukele, léase Milei, desde otro punto de vista, uno es que se vayan todos la casta y el otro tiene que ver que finalmente aquí no ha habido eficacia para resolver los problemas de seguridad, y yo pongo esta eficacia. Todos te dicen que si el mundo político en Chile no logra generar, esa es la palabra, una sensación de que se hacen cargo de verdad de los problemas de la ciudadanía, es decir, que son eficaces en entregarles una solución, va a ser inevitable terminar aterrizando en estos dos tipos de liderazgo que son Bukele y Milei, por razones distintas.
porque son contextos políticos distintos, pero son muchos los que te dicen que la vocalización de la política no tiene que ver solo con un liderazgo personal, sino con que el mundo político empieza a ser visto por la ciudadanía como alguien que no les resuelve sus problemas. Sí, eso lo mencionaba en una columna muy lúcida, a mi mover, lo citaba acá Martín Caparrós, que hablaba Exactamente. de la eficacia, que da lo mismo cómo solucionan los problemas, pero solucionenlos. Exactamente. Y si usted pasa por arriba los derechos de los presos, me importa un huevo. Y te diría que- Para que gobierne el que es Claro. eficaz. Y si digamos. usted se va a quedar 12 años, me importa un huevo, soluciona. Yo creo que el que lo ha entendido bien, por lo menos lo que ha dicho públicamente hasta ahora, es una figura como Tomás Bodanovich, una figura creciente, digamos, en el Frente Amplio, que dijo hace pocos meses, en el verano, mira, a nosotros el Frente Amplio ya no nos van a seguir votando por nuestras ideas, por lo lindos que somos, o por nuestras proyecciones, ni símbolos. Nos van a empezar a votar por nuestra capacidad de gestión, de Por la resolverle capacidad los- que tengan de hacer cosas. de hacer digamos. cosas y resolver a la gente el problema en la vereda. Digo, no quiero achicar esa conversación, pero también digo, en la negación de este mundo político está también este gran riesgo. Que la ciudadanía sienta no solo que no me escuchan, no me ves, no me resuelves, sino que tú no estás siendo efectivo para poder abrirme el camino de lo que son mis urgencias cotidianas. Ay, lo otro Ese que, es el riesgo. Claro, los políticos dicen, oye, pero es cosa de ver el abanico de gente que pulula la política, no hay ningún Milei, no hay ni un Bukele. Yo no sé, no sería tan Categórico. tan categórico, porque hay algunos, que no voy a mencionar acá, que parecen tener ganas de eso y no tener el pudor en ser eso, pero Milei surgió de un día para otro, Bolsonaro surgió de un día para otro. O sea, podemos estar a puertas de la inminencia de un liderazgo que no sepamos de dónde viene, y ahora el pudor de decir hay que sacar a todos los inmigrantes de Chile al tiro, que José Antonio Kast no se habría atrevido en la campaña pasada, ahora lo dijeron gente de izquierda. O sea, esa puerta está Claro. totalmente abierta a un... Si este apuesta por uno, yo apuesto por tres. Todos presos. ¿Ah? No le dé la remesa de dinero. Estoy diciendo cosas que dijeron gente de izquierda, no de derecha. Y que si lo ligamos a la encuesta Bicentenario, que trae muchos datos, pero uno de ellos muy interesante, que lo ha dicho Roberto Méndez, ¿no?, que dirige también esta encuesta, es cómo se desplazó la percepción ciudadana respecto del tema migratorio. Sí, increíble. Es increíble. O sea, y entonces le dice, hay muchos conflictos, dice esa encuesta, que fueron quedando atrás. Políticos, empresarios, también el tema mapuche aparece ahí, pero el tema migrante desplaza otras problemáticas y se convierte en principal. Con eso como semillero, como terreno, Claro. puede pasar lo que estás diciendo Leti, tú, y- Quique, y que es tam- en el fondo, hay espacio para tirar esta semilla y que empiece a brotar una sensación muy compleja. En una Oye, campaña jodida como la del próximo año. Y digamos. transversal completo, ¿ah? Derecha, izquierda, centro, Sí. ricos, pobres y clase media, todos inmigrantes, delincuencia, y ahora más corta todavía, venezolanos, delincuencia. Esa es la corta. Ahora, Venezuela está en el centro de otra de las polémicas, que es la relación del gobierno con el propio gobierno de Nicolás Maduro, por lo de Ronald Ojeda, por cierto, incluso salpicado con el viaje del alcalde Jadwe, que era precisamente a Venezuela, digamos. O sea, ha sido tema la relación diplomática con Venezuela. Yo me pregunto, ¿en qué minuto, digo, no es nuevo tampoco, si no están pasando tantas cosas nuevas, pero en qué minuto Venezuela empieza a convertirse en un factotum en la política no exterior de Chile, sino que también en la política interior? Chávez. La exportación Eso. del Es que- modelo chavista, el socialismo 2.0, los bolivarianos, y la receta que Chávez hereda de Cuba en tiempos de no Guerra Fría, porque eso se explicaba a Cuba, se explicaba con la Guerra Claro. Fría, de exportar concepto y ahora exportar maldad, delincuencia. Y es propio del manual castrista esto de, y no estoy siendo conspirativo ni nada, sino Sí, que sí, es una sí. cuestión de lectura, cómo se empieza a exportar y Venezuela se transforma en el eje en el siglo XXI, mientras Estados Unidos y Cuba fueron en el siglo XX, porque Unión Soviética no tenía la influencia que tenía Cuba en Chile, si la tenía, digo, en términos públicos. Venezuela es el país que más influye en la política. Fíjate que en todos los últimos debates la pregunta es, ¿usted considera que el gobierno de Venezuela es dictadura o no? Y la gente se define, si dicen que sí, Para un van lado a- o para el otro, sí. O sea, Bueno, es claro, la primera pregunta que se le hace a Carol Carriola cuando sube la presidencia de la Cámara en alguna de sus entrevistas. Bueno, para usted, ¿Venezuela es dictadura ¿Viste? o no es dictadura? Es como Claro. claro, ese es como el antes usted rubricón. apoya a Fidel Castro, Sí. no era esa la pregunta. Claro, antes era Cuba, digamos. Y claro. la gente se empieza Ahora, a dividir, incluso la izquierda se separa entre los que están amarillos, demócratas, que se van de
son centroizquierda, pero se van muchas veces porque nosotros no apoyamos a Venezuela. Esa es como la línea divisoria. ¿Ah? Pero la influencia venezolana probablemente no sería tal si no fuera por el peso relativo que tiene el Partido Comunista, particularmente en este gobierno. En la nueva mayoría lo tenía, pero en este gobierno es... En Venezuela no pasa lo que pasa. Claro, no, lo que yo quería decir es que si uno mira la segunda campaña presidencial de Sebastián Piñera, uno de los argumentos que daba vuelta era el tema de la... de Chilezuela. De Chilezuela. O sea, ya venía, digamos, dando vuelta como un fantasma esa amenaza. Y después el presidente se va a meter al golpe de Estado de Cúcuta. Claro. Y lo ve... Que lo recuerda lo ve en la Nicolás galería... En la frontera, una cuestión inédita. Ya, que Nicolás Maduro recuerda ese episodio cuando invita ahora al presidente Gabriel Boric a dialogar y recuerda ese punto respecto del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Y a la pregunta, ¿quiénes quemaron la estación de metro? Los venezolanos. Lo instala. Claro. Pero claro, probablemente la pregunta es cómo va a funcionar o cuál va a ser la estrategia de política exterior del gobierno del presidente Gabriel Boric, considerando lo que dices tú, Iván, que la presencia del Partido Comunista con una posición muy clara, no solamente como de cercanía del PC con Venezuela, sino que de apoyo explícito que ha tenido desde el presidente del partido y para qué decir la figura del alcalde Daniel Jadwe, ¿cuánto condiciona las posibilidades del gobierno de tomar clara distancia? Claro, ¿cuál es el margen de acción que tiene tiene para hacer? Y lo del alcalde Jadwe, que a propósito le fue mal en los tribunales, Le fue mal. Era un viaje a Venezuela. O sea, para el gobierno de Boric, yo no creo que hubiera sido lo más cómodo haber tenido al alcalde Jadwe tomándose una foto con Nicolás Maduro o en el centro de Caracas. Y no sé si Venezuela también le hubiera resultado cómodo recibir a Jadwe. Son Bueno, bien... pero lo habían invitado, digamos. Sí, pero digo, en estas condiciones donde todavía sigue la cuenta regresiva, ¿de dónde están los dos venezolanos que mataron a Ojeda? ¿Dónde están? Porque tienen que extraditarlos. Sí. Entonces, O sea, primero tienen que detenerlo. o sea, aquí hagamos memoria que eso está pendiente. Y mientras esté eso pendiente, todas las sospechas sobre la participación del gobierno venezolano en la muerte de Ojeda son pertinentes. Sospechas, digo, no tengo ningún dato, pero hay entusiasmo por encontrar esos dos tipos que asesinaron a una persona en Chile, dentro de Chile, que huyeron de Chile. Un refugiado tal político. como los DINA, tal Claro. como los CNI, se salían a matar por el mundo. Pero hay un dato que tendríamos que poner sobre la escena, y es que la distancia de Daniel Jadwe con el gobierno es Enorme. enorme, y no hace un año ni desde la elección presidencial. Y por eso iba a Venezuela. Y por lo tanto, O sea, porque no le importa molestar al gobierno. Pero si lo acusó de estar parte del complot, pues. Técnicamente. no es que no le importa molestar al gobierno. No le pues importa. y Yo creo quizá, que le gusta. quizá De hecho. Le gusta. Claro, Gutiérrez también. exactamente. Entonces, tenemos una situación en que, claro, el alcalde Jadwe, en este caso, ha marcado un punto de diferenciación claro con el gobierno en varios de los temas. Ha sido sumamente crítico también en muchas ocasiones. Recordemos, sin ir más lejos, que en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, él hizo un acto aparte. O sea, digo, si uno mira la esfera de distanciamiento que hay, no ha sido tan claro el PC, pero sí Daniel Jadwe. Entonces, pero claro, esto pone a Jadwe hoy día también en otro lugar, porque el gobierno dijo... El propio ministro Cordero dijo algo así como, cuando pasó lo de la fiscalía, mire, lo de la fiscalía me pareció que fue un gesto de deferencia. De deferencia con él, de advertirle a su abogado que no podía salir del país, que es lo que había hecho la fiscal en su minuto. Entonces... Ahora, si de repente siempre en las coaliciones es bueno tener un Jadwe dando vueltas, porque te corre hacia el centro siempre. Hasta la moderación, cuando tiene a alguien dentro que... acusó al gobierno y al presidente indirectamente o directamente de estar detrás de la persecución política contra él, involucrando que el gobierno conversó, porque eso uno colige, a ver, para que te perjudiquen a ti el gobierno, tiene que convencer a la fiscal, al Ministerio Público, al Mendavi, una conspiración, al fiscal, literal. a todos, para que todos vayan contra ti, incluido el sionismo internacional y todo. Claro, lo que... entonces te estira la cuerda y eso hace que tú te quedes más al centro. Claro, ¿cierto? porque él está acusando, y además, ojo, que aquí está claro, no lo han dicho, pero ¿cuál es la sospecha la fiscal del viaje de Jadwe? Si Jadwe iba a Iowa o iba a Mendoza, ¿era la misma sospecha? No. La sospecha es fuga o asilo político en Venezuela. Es Karen Rojo. Ahora, el argumento que ha dado Es Karen Daniel Rojo, Jadwe, Karen Rojo. Claro, pero ella era como una fugitiva a secas. Esta era una fuga política, En de un sentido, acusación claro. de persecución Claro. del gobierno y de los tribunales. Y en Venezuela no lo han pensado ni en 2 segundos darle asilo. Claro, el argumento en este caso de la defensa en el Jadwe es, primero, uno, que se le prohíbe la salida y que él no ha sido formalizado. La audiencia de formalización es ahora a fines de mayo, el 29. Que a mí me provoca ruido eso, ¿ah?
¿Qué de que cosa? la fiscal haya decidido que no podía viajar si no está formalizado. Claro. Hay una serie de figuras legales, pero Sí. igual son Pero raras. técnicamente no tiene ninguna medida cautelar, pero no puede tenerla, digamos, no está formalizado. Ya. Y el otro argumento que también ha dado la defensa de Daniel Jadwe es que Daniel Jadwe ya ha salido, desde que empezó esta investigación, que tiene que ver con las farmacias populares, ha salido en 5 ocasiones. Es decir, que ya ha entrado y salido del país en el último Sí, pero tiempo ojo, por varias la- razones. La Claro, tercera, pero Eso, digo, sí. pongo sobre la escena el tercera argumento de la rectificó defensa. A ver. la tercera rectificó ese dato y puso que las salidas que Eran argumenta la defensa fueron después de que le dijeron de la audiencia de formalización, no antes. O sea, ¿Cómo? fue después de abril. ¿Mm? ¿Las salidas del país? Eso O sea, entendí que yo. fueron antes. Claro, pero Antes tiene que de- haber sido... Que esas salidas habrían sido antes, Antes de que él fuera viniera- comunicado formalmente que va a ser exactamente. formalizado. Claro. Bueno, pero eso es Sí, lo que pues, hay dice una la, diferencia. eso es lo que Hay una dice diferencia. Claro, pero eso es lo que dice la defensa, que Sí, ya salió eso es y lo que dice volvió. la defensa. A propósito de diferencia, hay muchos que critican en la oposición, pero también algunos varios columnistas en la prensa de esta mañana que dicen cómo es que el gobierno actúa de una manera con Venezuela, después de que el fiscal a cargo de la investigación dice, mire, sabe que la única tesis posible es que esto se digitó en Venezuela, el crimen de Ronald Ojeda, y por una frase de la ministra Patricia Bullrich pone una nota de protesta que en lenguaje diplomático es elevar el tono del enojo, digamos, Duró del poco lo de disgusto. Argentina. Duró poco Duró ese. poco, Duró duró poco. poco. Se desactivó muy rápido. Porque lo Sí, desactivó, pero la nota de protesta quedó, digamos. lo Sí. desactivó, ¿quién lo desactivó? Daniel Jadwe. Con el viaje, ahí se acabó Argentina y volvimos a Venezuela. No, pero, Ya, no, pero fue comunicacionalmente hablando. Bullrich le había caído del cielo al gobierno porque, miren, aquí tranquilizamos los PC, vamos a alegar igual de duro contra Argentina si somos nosotros transversales y además, ¿quién está en Argentina? El enemigo número 1, Milei. O sea, Claro, lo que pasa es que lo que le critican al gobierno, al Que fue presidente, templado. es que fue, claro, es que alegó mucho más por bueno, una pero por- era el por una- momento por de, una frase, de- digamos. de darle al enemigo número 1 de la izquierda internacional que es Milei. Ya, pero cuando uno hilvana, por así decir, cuando uno hilvana los temas en los cuales Chile se enreda a nivel internacional, que en el último tiempo no han sido pocos, hay quienes dicen que así como en su minuto, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el ministro de Hacienda lo pasaba mal, porque este presidente se metía en todo y entendía todo. ¿Se acuerdan, no? Claro, Que se decía claro. que finalmente él no dejaba tranquilo al ministro de Hacienda. Muchos dicen, bueno, acá se repite de alguna manera un cierto, en el sentido de que si uno sigue la línea, el presidente Boric ha dejado funcionar tranquilamente a Mario Marcel y lo ha ayudado y lo ha apoyado. Claro. Lo mismo con Carolina Toá y los temas de seguridad. Pero el canciller... ¿Dónde ha sido? Sí, es verdad. Ha tenido una presencia muy protagónica así en los temas de política exterior, en los cuales en algunas ocasiones incomodó a la exministra Urrejola, recordemos Claro. la situación, ¿no es cierto?, con Israel, con el embajador de Israel. Entonces, es interesante, yo creo, seguir esa pista, ¿no? Si efectivamente Claro. hay o no una... ¿A quién se le ocurrió lo de la nota de protesta, por ejemplo? ¿A quién se le ocurrió? Ya, pero desde ¿Se fue al presidente, derechamente? En ¿O el- a quién se le ocurrió elevar, digamos? Exacto. el espacio político se ha transformado en un refugio de los nostálgicos del Frente Amplio pasado, no el de ahora, para marcar sus puntos, por ejemplo, contra el imperialismo norteamericano, a favor de Cuba, etcétera, etcétera. Y lo que decías tú, el PC está ahí. Y el PC influye, porque es un partido internacionalista, o era, en el fondo. Oye, ya, y al otro lado, Se nos- Sí. al otro lado, la derecha, aparentemente recién llegó a tener un candidato para la alcaldía de Santiago, que es la más importante de todas, en el 27 de octubre, digamos. Sí, lo comentábamos con Quique antes de entrar acá a estudio. A ver, claro, efectivamente ayer se conoció que Renovación Nacional tiene candidato y ese candidato contaría con el apoyo, en este caso, de Bópoli y de la UDI. Estamos hablando del ex ministro y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Él va a ser el candidato. Herrera ya había mirado a Desbordes, hace Sí. 2 meses atrás lo había llamado, ¿Ya? habían conversado. Hubo esa conversación previamente hace 2 meses. Pero entre medio esto se empezó a enredar porque aparecieron otros candidatos en escena. Aldo Duque es un candidato al que hay que prestarle atención. El Duquele. El Duque. el Duquele Hay que chileno. prestarle atención. ¿Quién está detrás de eso? Kaiser. Johannes. Johannes Kaiser. Y ha dicho que no se va a bajar de ninguna manera. Y eso se tensionó Matizó, mucho. esta semana matizó un poco. Es que matizó porque lo que se dice es que, bueno, este fin de semana Sebastián Sichel iba a comunicar formal y abiertamente Exacto. su decisión de que iba a ser el candidato alcalde por Santiago. Claro, para eso él lo competir. informó privadamente, digamos. Lo firmó o sea, y sí. entiendo que habían entrevistas pactadas Sí, para darlo a conocer este fin de semana que tuvieron que ser bajadas.
Sí, Porque no, 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 cambió- sí, A mí, o sea, mira, de hecho había peticiones de entrevistas. Espérate, Sí. el miércoles 7 de abril, cuando se cerraba la inscripción de lista, en 13 Radio invitamos a Sichel a conversar. ¿Ya? Y me dijo, al aire, no, yo no voy a ir a primaria. Chuta, dije yo. Ah, ¿no va a primaria? No, no voy a ir a primaria. No quiere decir que no vaya en junio, parafraseándolo, pero a primarias no voy a ir, no voy a ir y no voy a ir, no me voy a inscribir hoy día. Entonces, claro, mucha gente lo entendió, Sichel se bajó de la carrera. No se bajó de la Quería carrera. ser candidato. Dice que ser el candidato de consenso, que todos están de acuerdo. A poco andar, eso fue el 7 de abril. A poco andar, Aldo Duque se puso pesado y Renovación Nacional sacó el diente y dijo deporte. Dicen que hay muchas encuestas dando vuelta. A mí del entorno de Sichel me dijeron que hay encuestas que muestran una diferencia entre el candidato de derecha y la candidata Hasler que no son reales. Y me mencionaban una encuesta que hicieron, que yo no la he conocido, que parece que fue privada, donde los candidatos de derecha en general perdían con Hasler. Con Iracy Hasler. Sorpresivamente, esto me dicen en el tono de Sichel. Y el único que le ganaba era Sichel, con 6% de diferencia. Que es poco. Pero algo pasó que la candidatura no prosperó, digamos. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a pasar varias cosas. Primero empezaron a ver unos síntomas de que para el mundo republicano podía apoyar a Sichel, pero se le hacía más difícil. Hay algunos sectores en la Convengamos derecha... que fue una relación tensa en la elección del Hay algunos 2021. sectores en la derecha que no lo quieren, No. que lo sienten un afuerino. Eso se evidenció claramente en la elección presidencial pasada. Lo sienten un DC. Lo sienten un que es afuerino como, y por lo tanto... No, y además, más y hay allá de las desconf- convicciones que puede tener Sichel o no, ocupa espacio. Y hay a los políticos le desconfianza. carga que llegue alguien de afuera y le ocupe una pieza de Exactamente, la y hay casa. desconfianza. ¿Qué pasó? Pasó que llegó una encuesta, una nueva encuesta en RN, ¿Ya? que fue los últimos días, una encuesta UDD, donde mostraba que si bien Sichel se veía como un candidato competitivo, también Mario Desbordes se veía como un Podía candidato ser. competitivo. Pero que además Mario Desbordes tenía dos cosas a su favor. Uno, que pareciera ser que tenía una mayor cantidad de indecisos para poder conquistar. Ya. Dos, O sea, tenía más techo. tenía, claro, que Mario Desbordes es un personaje más transversal y que pertenece finalmente con todas las problemáticas que ha tenido Mario Desbordes en el mundo de la derecha, pero pertenece, Es del sector. es del sector, esa es la palabra, es del sector. Y por lo tanto, con esa encuesta en mano, y porque había habido además un tensionamiento, mira, son puras cosas chicas, porque entiendo que Sebastián Sichel dio una entrevista y dijo que Duque era el abogado de un narcotraficante. Duque se indignó con esta frase. Y entonces, por lo tanto, se generó un polo de tensión donde las posibilidades de un acuerdo iban a ser imposibles. Eso iba a salir de todas maneras en la campaña. Claro, Sí, pero iba a de ser todas imposible. Sí. Por lo tanto, y ya Mario Desbordes ha anunciado que se va a reunir con Duque, que él no lo quiere bajar, pero la importancia del diálogo, ¿Qué pasó? Que tomada la decisión de Sichel, la reunión de Renovación Nacional fue, vamos con nuestro candidato. Esto significó que Evelyn Matei entró a jugar un rol. Entiendo que ella llamó a Sebastián Sichel para decirle, hay una decisión del partido y vamos a ir todos detrás de Mario Desbordes. Oye, cortito, connotados dirigentes de derecha, ¿Ya? aparece SQP esto, ¿eh? Con mi WhatsApp colaborativo, Panel Ciudadano UDD, Ese. viernes en la noche. Eso fue. Eso me lo manda alguien de derecha. Eso fue. Sebastián Sichel 39, Hasler 33, Desbordes 32, Hasler 31, Hasler 36, Juan Mena, que es el concejal, 23, Iracy Hasler 35, Aldo Duque 19. Desbordes para ganar, me dicen, requiere sí o sí que se baje Duque, atendiendo que ya Sichel no está en carrera. Claro. Por O sea, eso, tienen que cuento este bajarlo de aquí. episodio, por eso cuento este episodio que puede ser chiquitito y farandulero, pero ya se había tensionado la relación Sichel-Duque. Dos, entiendo, según pude reportear, que ya Mario Desbordes incluso se reunió con Andrés Chadwick en un minuto, se tomaron un café, porque Chadwick también tiene una buena relación con Sebastián Sichel. O sea, dicen que el gran auspiciador de Sichel es Chadwick. Chadwick. Ya. Pero entiendo que también Andrés Chadwick habría dicho, sí, Desbordes puede ser un Puede buen ser candidato. Desbordes. Pero ¿por qué digo esto? Porque entonces la figura de Evelyn Matei empieza a cobrar una importancia bien radical en esta conversación sobre las elecciones municipales. Como gran electora. Esa onda. Porque creo que se dibuja la figura de Andrés Chadwick, que después de la muerte del expresidente Piñera toma un lugar, quizás no es tan evidente. Y el otro ruido que hubo el fin de semana, brevemente para cerrar esto, es que la UDI se molestó. ¿Con? Se molestó con RN. Porque dijeron que iban tras Desbordes y ellos dicen... No, porque primero le dijo, ¿por qué vas a proclamar ahora un candidato si yo no tengo candidato todavía? O sea, para la UDI, el gesto de Marcela Cubilla de ir a entregarle el apoyo
a Felipe Alessandri, a Lo Barnechea, significó también un golpe fuerte para la UDI. La UDI está complicada con el tema de su candidato. Sale Peñalosa de escena, Marcela Cubillo es un factor, fue a apoyar Están a los republicanos a auxiliándolos Alessandri particularmente RN. a ellos. Entonces, RN muestra candidato, pero la UDI no tiene candidato. Y eso dicen en esta pelea chica, que habría sido la razón por la cual ayer la UDI entrega el nombre Ahora, de la nueva candidata a la gobernación a Isabel Pla. Cortito, cortito. La derecha no hay Otra columnista. Claro. También se va. También se va a la radio, sí. Saludo a la Isabel. No, las directivas, todo el espectro de la derecha siempre te dice lo mismo, como un mantra. A la gente, el votante, el sector, le cargan las peleas. Y son sancionados los peleadores. ¿Y qué pasa? Y siempre van a pelear. Ay, porque es como la insólito. fábula del escorpión y la rana. Exactamente. Es su índole. Se lo vamos a preguntar al diputado Guillermo Ramírez de la UDI, que va a estar en el siguiente bloque de Mesa Central, con Claudio Álamo, con Quique Mujica, analizando la semana Se política nos y de quedó en el actualidad. tintero la previa de NADE. Usted seguramente lo retoma después, El señor. jueves. El jueves. El Esa jueves. es hoy día probablemente la conversación más de fondo que está dando vuelta en la LID. ¿Qué va a pasar este jueves en la NADE con el presidente Boric y los empresarios en una semana como que recrudeció un poquitito Tiene la- morbo eso, ¿eh? Tiene la morbo. crítica. Vamos a hablar con Camila Vallejo en el Eso, siguiente bloque. ahí lo tiene usted. Un poco más adelante en el programa. Guillermo Ramírez también en el programa. El expresidente colombiano Iván Duque también en Mesa Central en esta jornada. Y nuestros auspiciadores Está presentando. de aniversario cumpliendo 9 años. Y con el diputado Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, acá en el programa. Diputado, muchísimas gracias por la gente que No, está acá. al revés, Buenos gracias días. a ti por la invitación. Una pregunta. Mañana se vota la censura a la mesa de la Cámara. Francamente, la mesa la eligieron el lunes anterior, digamos. Sí. ¿Qué va a votar usted? Voy a votar a favor de la censura. Tengo la impresión de que todo Chile Vamos, de manera muy alineada, va a votar a favor de la censura. Pero tengo la impresión de que las probabilidades de que la censura se apruebe son muy bajas. Lamentablemente, cuando O sea que vuelvan a perder, digamos. Ya que Pero, estamos. Sí, a eso me refiero, a que la probabilidad de que perdamos de nuevo es más alta que la probabilidad de que ganemos. Y la razón es muy simple. Cuando ocurrió lo de Gaspar Rivas, que él, de cierta forma, confiesa que el ministro Elizalde y la subsecretaria, asumo que es la subsecretaria Lobos, porque él no lo especifica, Claro. le ofrecen el cargo en la testera Lo dijo como acá, primer conversando vicepresidente. con la Cristina González en Sí, tres envíos. Sí. sí. La verdad es que quedó la pelotera en el Congreso, fue un escándalo. ¿Cómo puede ser que el Poder Ejecutivo esté ofreciendo cargos de dirección al interior del Poder Legislativo? Eso ya es la manera más flagrante de violar la autonomía de un poder de otro, pero, y este es el tema, como esto ocurrió al mismo día o al día siguiente del triunfo de Carol Cariola en el Congreso y su nombramiento como presidenta de la Cámara, nos juntamos varios parlamentarios y estaban en esa reunión el jefe de ANCAL, Partido Republicano, UDI, RN, Bópoli y otros parlamentarios. Y la postura nuestra en la UDI al menos era que si vamos a presentar la censura, esto no podía ser una simple improvisación. Que antes había que ver si es que en el Congreso las mismas personas que votaron por Joana Pérez Ya. iban a estar disponibles para votar una censura 24 horas después. Ya, o sea que tuvieran 75. Porque nuestra intuición votos era, por lo menos, digamos. nuestra intuición era que, como esto era demasiado rápido, iban a haber personas que iban a decir, oye, ¿sabes que esto no es serio? No lo hagamos. Entonces nosotros dijimos, antes de tomar una decisión sobre si vamos a presentar una censura, contemos los votos, Veamos si hay agua en la piscina. veamos Ya. si hay agua en la piscina, Ya. no improvisemos. Porque al final, y esta es la crítica que yo le hago al Partido Republicano en esta materia, hay algunas bancadas entregadas al Partido Republicano que sobrevaloran, creo yo, las señales a su gente, los símbolos, cuando en realidad hay que también tener un pie puesto o un ojo puesto en la eficacia de lo que tú estás haciendo. Entonces, puede ser que para mucha gente presentar la censura sea una cosa buena, que digan, sí, esto de que el gobierno se haya inmiscuido es Esto no puede inaceptable, ser, digamos. esto Ya, no puede claro. ser, pero la verdad es que si esa señal nos va a llevar a tener una derrota, una segunda semana consecutiva frente a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, quizá hay que reevaluar la eficacia de presentar este tipo de instrumento, en este caso censura. No, Digo de- instrumento porque nos ha pasado antes con las acusaciones constitucionales, que por presentarlas de manera improvisada, atolondrada, las hemos perdido, hemos unido a la izquierda, Es nos que- hemos dividido nosotros y ha sido un desastre. Justo le iba a recordar eso, que parece oírlo después de por lo menos las últimas dos acusaciones constitucionales, que las perdieron de manera lamentable. Bueno, yo he tenido la Desastrosa. oportunidad de conversar contigo en el pasado sobre estos temas y mi postura en ese momento era exactamente el mismo que ahora. Pero entonces, Uno no puede ya, pero- estar improvisando porque finalmente lo que... Mira, te lo voy a poner en términos muy sencillos. A nosotros nos ha costado mucho trabajo, mucho sudor, el poder tener una posibilidad o una alianza más grande al interior de la Cámara de Diputados. La primera mesa la perdimos por 20 votos.
el lunes lo perdimos por un voto. Esa construcción de una mayoría nos ha tomado tiempo. Y para esa mayoría mantenerla como una cosa granítica, como un cuerpo único, tenemos que ser capaces de tomar buenas decisiones colegiadas y conversadas. Cuando se toman este tipo de decisiones sin conversarlo con el resto, entonces se empieza a fragmentar aquello que nos ha costado tanto construir. El problema es que esa lógica lo que hace es convertirlo a usted y a Chile Vamos, en la práctica, en rehén de lo que haga el Partido Republicano, porque si el Partido Republicano va a ir para adelante y ustedes van a ir a votar a pesar de estar en desacuerdo, entonces los que mandan son los del Partido Republicano. Bueno, si es que mañana se pierde la censura, que capaz que se gane, pero si mañana se pierde la censura... Está difícil, digamos. Está muy difícil. Es importante que quede claro por qué se perdió. Y yo creo que es importante que quede meridianamente claro que no fue por Chile Vamos ni sus votos. O sea, no van a votar a favor para que Republicanos no les eche la culpa. No, vamos a votar a favor porque creemos que lo que hizo el ministro Elizalde no debe hacerse. Ya, pero... Creemos que... Yo entiendo que esto es 24 horas después, yo entiendo que hay un tema estético, pero la verdad es que lo que ocurrió no hay que minimizarlo, Iván. A ver, ¿por qué? Si en el fondo es un ministro que es el encargado de las relaciones del Ejecutivo con el Poder Legislativo, haciendo su trabajo y además diciendo que él no hizo lo que Gaspar Rivas dice que hizo, digamos. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Son dos versiones contrapuestas. Uno entiende por qué el ministro diría eso y uno no entiende por qué el diputado Rivas diría lo que dijo. Yo en ese sentido le creo, parece más al diputado Rivas. Ya, hagamos como lo que dice Gaspar Rivas es cierto. ¿Cuál es el problema? El gobierno tiene que favorecer el diálogo oficial. De hecho, el análisis de la semana anterior era, si pierde en la mesa de la Cámara, el ministro Elizalde se tiene que ir para su casa. Bueno, pero esa era una interpretación de los parlamentarios de gobierno, no nuestra. Eran los parlamentarios de gobierno los que hacían un llamado al Ejecutivo a intervenir. Nosotros jamás dijimos que el gobierno tiene que intervenir o que si ganamos la mesa el ministro Elizalde se tiene que ir, porque nosotros entendemos que en la mesa se tienen que expresar las mayorías del Congreso, se tienen que expresar quiénes son los parlamentarios que están sentados en el hemiciclo. Y acá nada de eso ocurre. Acá al final es un pirquineo que no es enteramente culpa del gobierno, sino de nuestro sistema político que nos tiene donde nos tiene, pero que finalmente genera un muy mal precedente, que es el gobierno el que termina negociando quiénes van a dirigir otro poder del Estado. Entonces, yo entiendo que el gobierno es colegislador y que tiene influencia y que va al Congreso y que presenta indicaciones y que negocia en el marco de los proyectos de ley. Todo eso está muy bien, eso es parte de la pega. ¿Cuán distinto es negociar un proyecto de ley que negociar la composición de la mesa de la Cámara? Porque los que están sentados en la mesa de la Cámara nos representan a los parlamentarios, no al gobierno. Bueno, si yo puedo perder o ganar esa elección, pero la mesa, o sea, yo te aseguro, Iván, que los jefes de bancada de los partidos oficialistas no tenían idea de lo que estaba pasando ese fin de semana entre Álvaro Elizalde, el ministro Elizalde y el diputado Rivas. ¿Por qué es eso? Porque tengo la impresión de que no le habrían sugerido al gobierno buscar otro nombre. Y esto yo lo recojo de las impresiones que habían en la sala ese día cuando se supo que el candidato a vicepresidente iba a ser el diputado Rivas. Estamos hablando del supuesto que damos por bueno lo que dice Gaspar Rivas. Estamos en el mundo de la especulación, Iván. Sí, pues ese es el problema. Pero la verdad es que si uno da por bueno lo que dice Rivas, que yo lo doy por bueno, porque al final es una confesión, creo que procede la censura, pero creo, insisto, que cuando uno presenta este tipo de cosas tiene que antes hacer la pega, de ir y convencer, de ir y conversar, de ir a buscar los votos. La pura señal hacia la ciudadanía, luego acompañada de una derrota, termina siendo un muy mal negocio para lo que estamos tratando de hacer en la Cámara de Diputados, que es construir una mayoría que no tenemos. Y también provoca otra posible reflexión, digamos, que es ¿qué es lo que hace la derecha? La derecha pelea para que una militante del Partido Comunista no presida la Cámara, la derecha pelea para acusar constitucionalmente, para censurar a la mesa de la Cámara, la derecha parece que está todo el tiempo esperando que el gobierno se equivoque, y las propuestas de la derecha, que ustedes dicen que son mejores que las del gobierno, la verdad es que no se ven por ninguna parte. Bueno, lamentablemente los temas más importantes, el gobierno, esto es norma constitucional, tiene la iniciativa en varios de esos proyectos y nosotros solamente lo que podemos hacer es intentar convencer al gobierno en la discusión parlamentaria que ciertas cosas se presenten. Esto es claro en todos los temas tributarios. Claro. Acabamos de despachar cumplimiento tributario de la sala de la Cámara de Diputados y es muy claro también en el proyecto de ley de pensiones. Pero también es claro, por ejemplo, la ley corta de ISAPRE. O sea, hay una serie de cosas que hoy día se están debatiendo y que son las más agudas, las más álgidas, y que nosotros no tenemos iniciativa y no podemos presentar propuestas en el Congreso. Pero eso es procedimental. No es procedimental, porque la gente sabe lo que opinamos en pensiones.
La gente sabe que queremos que las cotizaciones se mantengan en sus cuentas. O sea, aunque no lo podamos presentar, la gente sabe cuál es nuestra postura. La gente sabe cuál es nuestra postura respecto al tema tributario. Que nosotros creemos que los impuestos son muy altos, que si los comparamos con los de la OECD, somos poco competitivos y que los queremos bajar. La gente sabe eso. El problema es que no lo... Sí, por supuesto. O sea, la derecha está voceando está diciendo, mire, si somos gobierno en el próximo periodo, vamos a bajar los impuestos, si somos gobierno en el próximo periodo, vamos a hacer una reforma de pensión y vamos a tener los votos. ¿Sabe eso la gente? O sea, es imposible saber si vamos a tener los votos, pero la gente sabe cuál es nuestra postura en materia de pensiones, lo tiene clarísimo. O sea, lo que saben es que ustedes lo peleamos en las dos convenciones. Eso es lo que quieren, digamos. Eso es lo que se sabe, digamos. Bueno, porque... ¿Pero quieren una reforma de pensiones? Bueno, es buena tu pregunta. Cuando uno mira la reforma de pensiones, uno ve que es una reforma muy profunda, muy compleja, que tiene 15 temas distintos. Sí. Y si yo empiezo a desmenuzar los temas, yo te puedo decir, mira, el gobierno quiere aumentar la PGU y hacerla universal. Nosotros decimos, ok. El gobierno quiere cambiar los fondos, los multifondos por fondos generacionales. Nosotros decimos, ok. El gobierno quiere cambiar la forma en cómo se cobran las comisiones y pasar de la comisión por ingreso a la comisión por saldo. Nosotros decimos, ok. El gobierno quiere cambiar el régimen de inversión. Nosotros decimos, ok. El gobierno quiere igualar las tablas de mortalidad de hombres con mujeres para que no exista esta diferencia odiosa de que como las mujeres viven más, tienen pensiones más bajas. Nosotros decimos, ok. Pero claro, la litis se traba en el tema de la cotización adicional, en donde no tenemos acuerdo, y eso es legítimo. Y los medios de comunicación hacen más hincapié en aquello en lo que no hay acuerdo, que en todas las cosas que te acabo de mencionar en las que sí hay acuerdo. Lo que pasa es que la reforma no avanza precisamente por el desacuerdo. Bueno, y el gobierno... gobierno... no es un problema de los medios, digamos. No le estoy echando la culpa a los medios. Lo que estoy diciendo es que se pone ahí, obviamente hay más interés en aquellos donde hay controversia, sí, lógico. Ahora, pero el gobierno tiene que tomar una decisión, porque si hay un proyecto de pensiones, entonces estamos de acuerdo en 15 cosas y no estamos de acuerdo en una, el gobierno tiene que tomar una decisión si sacar esa una de la ecuación y avanzar en estas 15 o que el barco se hunda completo. Y es lo que le hemos dicho al gobierno todo el tiempo. Usted elimine esto, avancemos en estas 15 cosas y hacemos una reforma menos profunda, pero importante. O el barco se hunde completo. Eso es lo que usted acaba de decir. Si el barco se hunde completo, entonces no queremos una reforma de pensiones. Digamos. No, la queremos, pero no vamos a permitir que se incorpore un mecanismo de reparto a nuestro sistema de pensiones porque es incorporar un cáncer. Lo que significa que en una siguiente reforma, otra vez, van a hacer una cosa que no tenga eso y la oposición, si ustedes son gobierno, va a tener una posición contraria y de nuevo no va a haber acuerdo, digamos. O sea, no necesariamente, pero cuando el presidente Piñera presentó una reforma de pensiones que fue consensuada en la Cámara de Diputados, cosa que este gobierno no logró, llegó al Senado, en el Senado trancaron la pelota, en fin. Pero al final, ¿qué hizo el gobierno cuando se le acaba el tiempo? Eliminó todo aquello en lo que no había acuerdo y se inventó, se creó y se votó y se aprobó unánimemente la PGU. Entonces, no es tan loco esto de decir, bueno, avancemos en aquello en lo cual hay acuerdo. O sea, a mí me sorprende que la izquierda considere que nuestro discurso de avancemos en aquello en lo que estamos de acuerdo es una especie como de afrenta, de técnica política para evitar que se hagan los cambios. No, estamos diciendo algo muy sencillo. Estamos de acuerdo en 15 cosas. Avancemos. Ahora, insisto, eso es más o menos procedimental y tiene que ver con del destino de las reformas. Pero políticamente hablando, en este mismo sentido, ¿cuál es la diferencia entre Chile Vamos y Republicano? ¿Usted cree que la gente lo tiene claro? ¿Que los votantes de la derecha lo tienen claro? ¿Tú te refieres en estos temas en particular o en general? En los temas de la política, en las proposiciones que tienen para el país. A ver, obviamente que hay temas en los que tenemos mucha coincidencia. Por ejemplo, hemos sabido trabajar muy unidos, de manera muy coordinada y muy eficaz en materias de orden público, delincuencia, etcétera. O sea, nosotros logramos sacar, para los parlamentarios, sacar proyectos sin el patrocinio del Ejecutivo es una hazaña, es subir un monte muy alto. Sí. Y nosotros logramos sacar la ley Naín Retamal y otras sin el patrocinio del Ejecutivo, porque logramos armar grandes mayorías en la sala que nos permitieron hacerlo avanzar y aprobarlo y que se convirtiera en ley, a pesar de que el Ejecutivo no nos ayudó y nunca puso urgencia. Y eso, yo sé que la gente no tiene por qué saberlo, pero es muy complicado. Entonces sí, en algunos temas hemos trabajado en conjunto, pero hay otros temas en los que tenemos diferencia. ¿En qué? En la reforma de pensiones, por ejemplo, cuando se votó en la sala de la Cámara de Diputados, estuvimos de acuerdo en el 90% de las cosas, pero Chile Vamos votó a favor de igualar las tablas de mortalidad entre hombres y mujeres. Republicanos votó en contra. Entonces ahí tenemos una diferencia, yo no tengo idea si será ideológica, si será técnica, pero ahí hay una diferencia clara en un tema que por lo menos para nosotros es importante. En el mundo municipal, por ejemplo, en la Comuna de Santiago, ¿por qué la derecha, lo estoy sacando del tema parlamentario, digamos, ¿por qué la derecha no tiene un candidato, o está recién con un candidato, cuando la izquierda, el oficialismo ya tiene
súper claro el consenso en torno a la actual alcaldesa, en una comuna tan emblemática, por usar una palabra, un lugar común, como Santiago. Bueno, no tenemos un candidato, tenemos tres, y podríamos tener más, ¿no? Pero, mira, Iván, hay una cosa que es importante ¿Está contando entender. a Sichel? No está contando a Sichel ya, supongo. No, es que, mire, aquí las cosas no se definen hasta que se definen. Y eso va a ser las últimas semanas, la última quincena de julio, que es cuando se inscriben las candidaturas. Pero mira... ¿O sea, usted cree que puede resucitar Sichel? No, yo no estoy insinuando nada. Lo que ya. estoy diciendo es que yo fui secretario general de la UDI, me tocó negociar la municipal de 2016, que además no fue muy bien, y nosotros tuvimos cambios en muchas comunas hasta el último minuto, y no por jugar sino que porque muchas veces aparece un candidato al final que resulta ser muy competitivo y los demás deciden apoyar. Esas cosas pasan. O sea, hay cosas que pasan. Ya. Pasan. Pero mira, la crítica hacia la derecha en esta materia ha sido, yo creo, bastante injusta, porque se habla mucho de la mocha en la derecha respecto al tema municipal. De partida quedan 2 meses, eso es mucho tiempo. Y si estamos discutiendo hoy día en varias comunas es porque hemos logrado juntar muchos candidatos. Y eso es una buena noticia, y tener muchas opciones de cara a las inscripciones es una buena noticia. Si tuviéramos muy poquitos, probablemente sería más fácil, pues yo prefiero tener mucho y tener donde elegir. Segundo, esto mucha gente no lo sabe, voy a tirar líneas gruesas, pero en Chile alrededor de 260 comunas están en manos de la izquierda y cerca de 80 comunas están en manos nuestras. Ellos nos triplican en la cantidad de comunas. Por lo tanto, para ellos llegar a un acuerdo, tú acabas de mencionar Santiago Centro, es más fácil, porque teniendo 260 alcaldes, de los cuales 200 van a la reelección, Claro. ya, es fácil, dice ya, estos 200 están confirmados. Claro. En el caso nuestro, nosotros tenemos que parar candidatos nuevos en 260 comunas donde no somos gobierno comunal, además de aquellas comunas donde nuestros alcaldes no van a la reelección. Y resulta coincidentemente que justo en esta elección nos toca que los que no van a la reelección son de comunas muy emblemáticas. Por poner el ejemplo, en Santiago tenemos Puente Alto, La Florida, Providencia, Lo Barnechea. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos un puzzle mucho más difícil que armar. Nos comparan, pero claro, la izquierda tiene que armar un puzzle de 20 piezas. Pues. Nosotros tenemos que armar un puzzle de 500. Obvio que nos vamos a demorar más, pero el puzzle al final va a quedar más bonito. ¿Apoyan a Desbordes? Si ¿La UDI debería apoyar a Desbordes? Si él es el candidato de consenso, con todo, lo vamos a apoyar con todo. Sin ningún tipo de reserva. Pero la definición tiene que ser que cuando Desbordes sea el candidato único de oposición, lo vamos a apoyar con todo. Hoy día tú me preguntas, ¿la UDI apoya a Desbordes? Yo te respondo. En Santiago, Desbordes es hoy día el candidato de Renovación Nacional. La UDI, Evópoli y los otros partidos, porque estamos tratando de unir a todas las oposiciones, amarillos, demócratas, tienen que tomar una definición. Si van a presentar una alternativa o si van a apoyar a Mario Desbordes. Y esa definición se va a tomar probablemente en los próximos días, en vista que la noticia de la candidatura de Mario Desbordes está muy fresquita todavía. Sí, pues desde ayer. Sí. Oiga, y lo último, Claudia ahora nos decía en el bloque anterior que está complicada la UDI con los candidatos. Que está complicada las cosas, ya pasó lo de Las Condes con Marcela Cubillo, la misma Marcela Cubillo fue a apoyar a Felipe Alessandri, que es de RN, en Lo Barnechea, que es una comuna donde el alcalde no va a la reelección. En fin, que está el problema de la comuna de Santiago. ¿Hay problemas con los candidatos de la UDI? Escuché justo antes de entrar a Claudia Álamo, la verdad es que cuando se corta la noticia, no digo colar intencionalmente, pero hay un dato adicional que es importante, que es que Marcela Cubillo fue a apoyar a Felipe Alessandri y dijo en ese momento que iba a hacer lo mismo con los otros 2 candidatos que iban a la primaria. O sea, ella también va a apoyar al señor Lea Plaza, que no me acuerdo el nombre de pila, y va a ir a apoyar a Carlos Huerto. Entonces, en el fondo, y es lógico que así sea, Iván, porque Marcela Cubillo va a ser la próxima alcaldesa de Las Condes y Los Barnechea es una comuna en la que trabajan muy en conjunto, son colindantes, y ella tiene que llevarse bien y trabajar bien con el que gane la primaria. Entonces, los va a apoyar a todos, y eso es, la noticia es esa. De hecho, creo que la tercera ese es el titular. Marcela Cubillo se apoya a Felipe Alessandri, pero asegura que apoyará también a los otros 2. Hubiera sido mejor de otra manera, para la UDI, supongo. Pero bueno. Bueno, pero ella es candidata independiente e insisto, la UDI jamás le habría pedido que apoyara de manera exclusiva a Carlos Huerto, porque nosotros estamos conscientes de que ella va a ser alcaldesa en Las Condes y que tiene que ser capaz de trabajar y llevarse bien con el alcalde que gane en Lo Barnechea, y si solamente apoya a uno y gana a otro, puede quedar un poquito dañada las confianzas. Puede ser dañino. El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a ti. Tocado en su casa. Oiga, lo que sí toca es hablar del estado de la política. ¿Con qué sensación se queda después de lo que pasó en la Cámara de Diputados en la elección de la Mesa?
Bueno, es evidente que hay un problema de fondo en la política chilena que tiene que ver con cuán capaces somos de, frente a los compromisos, los acuerdos, lograr cumplirlos, ¿no? Porque una cosa es que uno no cumpla ciertos compromisos porque hay dificultades materiales, concretas, no sé, presupuestarias, el contexto nacional e internacional cambió y se cambian las prioridades, pero otra cosa es cuando el incumplimiento de los compromisos pasa simplemente por una cuestión de falta de voluntad, ¿no? Al final del día eso se revirtió y por lo tanto nosotros como gobierno mantuvimos una línea en materia de el resultado de la votación de la mesa, ¿no? Porque lo que esperábamos siempre era que se cumplieran los acuerdos y finalmente la gran mayoría cumplió y la conducción, digamos, claro, y la conducción de la mesa de la Cámara fue el resultado de aquello, ¿no? Era lo esperado. Claro, usted hace alusión a que el Partido Demócratas, que había firmado este acuerdo de administración de la Cámara, no cumplió porque llevó adelante una candidatura con la oposición, digamos, ese es un punto. Pero el resultado de las cosas es que también está el diputado Gaspar Rivas en la primera vicepresidencia de la mesa de la Cámara de Diputados y que volvieron a tener un poder quizás sí desmesurado, diputados independientes que realmente en la práctica están negociando su voto a cambio de alguna cosa, digamos. A ver, yo no podría afirmar aquello, lo que yo puedo decir es que la mesa de la Cámara tiene una conducción que es transversal, que responde a acuerdos amplios y transversales y que hoy día tiene la tarea de armar agenda legislativa en función de las necesidades de la gente y ahí para eso está representado el Partido Demócrata Cristiano, Gaspar Rivas, antes ex-PDG, pero que tiene una voluntad manifiesta para avanzar en estos temas, y también la presidenta, que es la diputada del Partido Comunista, de la bancada comunista. Pero independientemente de esas representaciones, lo que tiene que hacer la Cámara es representar al conjunto de los parlamentarios y su diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas, claro, y definir una agenda. El debate, digamos, claro. Tiene que conducir el debate por acuerdos además que se dan en los comités. El Congreso tiene una forma de funcionamiento que es base a las urgencias de gobierno, pero también de acuerdo a los acuerdos que los comités, que son los quienes representan las distintas bancadas, establecen para armar la agenda de la semana. Entonces, la verdad es que primero yo no me puedo hacer cargo de esa supuesta intencionalidad o esa negociación. La verdad es que lo que tenemos a la vista es una conducción de mesa transversal que responde a un acuerdo original. O sea, usted y está lo que yo decía, anteriormente, el problema que tenemos con algunos sectores es que, a ver, se plantean casi siempre más excusas para evitar avanzar en acuerdos antes que decir tenemos a las personas por delante y por lo tanto logremos juntar los mínimos comunes para poder avanzar, ¿no? Entonces tuvimos en su momento, por ejemplo, respecto a la reforma de pensiones, la misma bancada, ¿cierto?, diciendo queremos el 3-3 para la reforma de pensiones respecto al aporte de los empleadores, ¿sí? Y luego no queremos el 3-3, ¿no?, firmando incluso una indicación. Después una firma respecto a un acuerdo, o antes de eso, una firma puesta en un papel para un acuerdo de conducción en este periodo que iba a ser encabezado por el Partido Comunista, entre otros en la mesa, y luego no acudimos a otras excusas para no respetar aquello. Entonces, en la política, exacto, en la política necesitamos, más que excusa, voluntades reales para avanzar en los compromisos establecidos, pero también en aquella agenda legislativa que es prioritaria para la ciudadanía, como lo es el aumento de las pensiones. Entonces, el problema que tenemos es ese. Pero esta es la mesa de la Cámara, esto no es una reforma de pensiones, por decirlo así, no es un avance significativo para la gente. No, pero hemos tenido el problema en distintos momentos. Una de las conducciones políticas, de los acuerdos de conducción o de composición del Congreso Nacional en sus comisiones, como también lo hemos tenido respecto en los debates legislativos. ¿El gobierno sabía, el ministro Elizalde sabía que el oficialismo estaba pactando con Gaspar Rivas? ¿Perdón? ¿El gobierno sabía que el oficialismo estaba pactando con Gaspar Rivas? Los parlamentarios aquí, las bancadas, establecen diálogos y puentes para poder lograr los objetivos de conducción de la mesa. Eso es una tarea de las bancadas. Pero ¿el gobierno sabía o no? ¿El gobierno sabía que las bancadas oficialistas estaban conversando con todos los sectores para lograr respetar el acuerdo? No es solamente con el PDG o con Gaspar Rivas, sino que con todos los actores políticos que están representados en el Congreso Nacional. Porque aquí lo que se busca, independientemente de las militancias, es que
los acuerdos se cumplan. Y eso es lo que hizo el oficialismo y lo que hicimos nosotros también como gobierno, facilitando los entendimientos para lograr eso y poder destrabar el tema de la conducción de la Cámara para que esta semana pasemos a los asuntos que son de fondo, que es la agenda legislativa. Aunque sea votando por un diputado como el que tiene el currículum que tiene el diputado Rivas. ¿Usted se imaginaba a sus compañeros de partido, los 12 diputados comunistas, votando por Gaspar Rivas? A ver, es que no voy a hablar por mi partido porque me toca hablar por el gobierno. Nosotros como gobierno no estamos aquí para hacer vetos personales. Para nuestro gobierno es importante que independientemente del color político de un parlamentario o de sus declaraciones, la discusión se centre en que los compromisos que se establecen en política se cumplan, ¿no? Porque eso es lo que le permite a la política recuperar credibilidad. Entonces, a veces no nos gustan esos compromisos. A veces los acuerdos pueden ser beneficiar la conducción de un parlamentario que está en la vereda del frente o sobre el cual tenemos discrepancias políticas. Eso pasó en el Senado en el periodo anterior, ¿no? La conducción en el Senado era del senador Coloma, porque el acuerdo establecía que esa conducción en ese periodo de tiempo, y un acuerdo que alcanzó el propio Congreso Nacional, iba a ser de un parlamentario de la oposición. Y uno podría decir, como gobierno tenemos diferencias con ese parlamentario, con su historia, ¿cierto? Claro, pero ese es el acuerdo. Evidentemente que sí, un acuerdo administrativo. Claro, pero son acuerdos, y por lo tanto esto no tiene que ver, Iván, con que si nos cae bien, si compartimos todo, no. Y no se trata tampoco de decir... Tampoco, en la pregunta tampoco el problema es la simpatía, digamos. O sea, no digo... Es que para algunos a veces sí es el argumento. Yo le pregunté por el currículum del diputado. No si es simpático o no, digamos. No, pero por sus declaraciones, por sus posiciones, que uno podría también entrar a discutir respecto a otros parlamentarios que les ha tocado estar en la testera, lo mismo, ¿no? Ya, eso no es el primero. No es el primero. Y lo que sucede a veces en la discusión política es que yo me rehúso a cumplir mi acuerdo porque no me gusta esta persona en particular. Y eso se vivió en el periodo anterior. Y por lo tanto... uno esperaría porque razones para no estar de acuerdo o para negar la posibilidad de participar de un actor político, parlamentario o de un partido político en la testera, pueden haber muchas, porque la democracia es así, es diversa, hay diferencias, hay tensiones, etcétera. Pero la idea es que no se utilicen las excusas, porque cuando se recurren a esas excusas, al final nunca... se resuelven y se destraban los problemas, ¿no? En vez de lograr los acuerdos, se entorpecen. Entonces, nosotros valoramos el resultado y esperamos que la próxima semana, independientemente de la votación de la censura, el Congreso y la Cámara de Diputados y Diputadas pueda ya centrarse en lo importante. Se calme, ¿no? Digamos, un poco. Es que al final son puras distracciones y lo que esperamos todos, y desde el gobierno sobre todas las cosas, es que la agenda legislativa que tenemos avance, el Ministerio de Seguridad Pública, que hemos logrado avanzar la Comisión de Seguridad, termine de despacharse y sea una realidad pronto, porque ahí están las prioridades de la gente. Y no se pierda el tiempo en esta otra cosa. Oiga, hablemos de otras cosas. Por favor. Hubo una molestia, digamos, en el gobierno por lo que dijo la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en torno a que había actividad de Hezbollah en el norte del país. La ministra, hoy día en el Mercurio, en una entrevista de Carolina Álvarez Peñafiel, la ministra dice, viene la próxima semana, viene a la ENADE y dice, vamos a llevar la información que tenemos sobre este tema en mano, de manera confidencial, se la vamos a dar a la ministra Toá y ellos evaluarán si les parece que es una información a valorar o no. ¿Qué le parece? Bueno, me parece que esos son parte de los conductos formales que hay que tener. Nosotros, como lo dijo nuestra ministra del Interior, tenemos intercambio de información a través de las policías, de la fiscalía, información que siempre es sensible cuando se trata de delitos o de crimen organizado o de organizaciones que pueden generar un perjuicio en materia de seguridad para las naciones y nuestros compatriotas. Y por lo tanto tenemos ya canales de información y por eso hemos sido sumamente tajantes y claros y firmes en señalar que no hay ningún antecedente que dé cuenta de que tenemos una amenaza de grupos de Hezbollah. Y esto ya ha sido un tema recurrente, ha salido otras veces y siempre se ha desestimado por la falta de elementos, de que termina siendo un tema más de espectáculo que de seriedad y responsabilidad. Y bueno, sabemos que la ministra viene a nuestro país, va a participar en la ENADE, como nuestro gobierno también va a estar presente, partiendo por el presidente de la República, la ministra del Interior, los equipos económicos, miembros del comité político, tendrá una instancia obviamente para
interactuar. Sí, dice que quedaron de reunirse con la ministra. O sea, nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros creemos en el multilateralismo. O sea, creemos en el diálogo entre los países vecinos, creemos que es importante independientemente de las diferencias políticas y los momentos tensos que podemos tener sobre percepciones políticas distintas en relación a temas de democracia, derechos humanos, etcétera, siempre mantenemos el diálogo. No, o y sea por que la eso, ministra... a pesar de esto, de este impasse, donde la ministra del Interior argentina pidió disculpas, efectivamente, las instancias de conversación son siempre bienvenidas para nuestro gobierno. O sea, es bienvenido que ella traiga los antecedentes de los que tiene y otra no cosa sabemos si son lo que tiene, importantes o no. pero No, lo claro. presentará y será parte de la conversación. ¿Ha habido algún comentario, alguna crítica, de hecho, al gobierno por el tono disímil entre la respuesta que se le dio a Venezuela después de las declaraciones del fiscal a cargo del homicidio de Ronald Ojeda, en torno a la responsabilidad o a que esto fue planificado desde Caracas, y la respuesta con nota de protesta incluida para un comentario de la ministra Bullrich en Argentina? Efectivamente hay un tono distinto, digamos, en la respuesta diplomática del gobierno, ¿no? Yo no comparto, en base a la evidencia no puedo sostener y no se puede sostener que hay un tono distinto. O sea, piensa Iván, pero llamamos a consulta al embajador de Chile en Venezuela. ¿Ya? Eso es una medida dentro de las herramientas de la diplomacia, así como las notas de protesta, llamar a consulta a un embajador, son medidas de alto nivel frente a diferencias y frente a conflictos que se pueda tener con los países vecinos. En el marco de las relaciones diplomáticas, yo quiero recordar, el llamado a consulta es por la no colaboración, digamos, quiero, no por lo de Ronald Ojeda. Yo quiero recordar dos cosas. Uno, cuando el canciller venezolano dice o niega la existencia en primer momento de el Tren de Aragua, todas nuestras autoridades, partiendo por el presidente del Ministerio del Interior, quien habla, alzamos la voz diciendo que esto era una falta de respeto a nuestro país y a nuestros compatriotas. Y no solamente a nuestros compatriotas, sino que a mucha de la población en América Latina que se ha visto afectada por la presencia del crimen organizado, particularmente el Tren de Aragua o sus anexos. Y ahí se produce el llamado a consulta. No, y de ahí luego de las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación del crimen, primer secuestro y luego crimen del exteniente Ojeda, nosotros evaluamos el llamado a consulta porque aquí teníamos la necesidad imperiosa, no solamente de rectificar la posición de Venezuela en torno a la existencia del Tren de Aragua, a lo mejor no en su territorio, pero sí en nuestros territorios, y luego además de enmendar el camino de la falta de colaboración más eficaz y expedita del país vecino respecto a los temas de orden y seguridad, y también respecto a la persecución del delito. O sea, estamos hablando de los temas migratorios, porque la colaboración no había sido la mejor, hoy día ha cambiado, producto justamente de la respuesta que tuvo nuestro país, del llamado a consulta a nuestro embajador, y además de la decisión inteligente, que hoy día reivindicamos absolutamente, de mantener las relaciones diplomáticas justamente para que de ahora en adelante veamos resultados en torno al tema migratorio y en torno al tema de justicia y no impunidad del crimen y el asesinato del exteniente Ojeda. Y eso es lo que espera el gobierno, que haya resultados. De hecho, hay un vuelo la próxima semana. ¿Va a seguir habiendo vuelos? Mira, abuelo, ya llevamos en lo que va de este año más de 300 expulsiones de distinta índole. Claro, pero el problema está en los aviones que no pueden aterrizar en Caracas. En el caso de Venezuela, el mayor problema, y hoy día vamos a avanzar a propósito de que hemos encontrado no solamente voluntad de las autoridades venezolanas y su fiscalía, que también se pronunció, sino que también ya respuestas más concretas que se empiezan a materializar a partir de la próxima semana. O sea, se puede esperar más de Venezuela, digo. Se ha esperado, o sea, esperamos más y la respuesta a esa expectativa empieza ya a notarse, ¿no? Porque necesitamos tener un plan de vuelo, hoy día partimos con esto, o sea, nosotros mandamos, la Policía de Investigaciones envía a Venezuela la información de todos los inmigrantes que han ingresado de manera irregular y que han cometido delitos en primera prioridad, porque estamos aquí tratando de resolver principalmente el problema de seguridad que se nos ha generado a propósito de la inmigración irregular. Mandamos la información y ellos van chequeando. Y en ese proceso de chequeo ya hemos identificado un grupo importante de venezolanos y venezolanas que estarían en condiciones de retornar a su país de origen a partir de la próxima semana con vuelos autorizados, ¿no? en el aterrizaje a Venezuela. Pero el viernes pasado tuvimos más de 50 expulsiones a Colombia, Ecuador,
y Bolivia, donde habían además delitos. Y la próxima ojo, semana está este vuelo a Venezuela. y teníamos delitos de homicidio frustrado, robos con violencia, con intimidación, incluso un caso de delito por abuso sexual a menores. Entonces, esto no es, Venezuela tiene como un capítulo especial por la cantidad de inmigración irregular que tenemos de ese país, pero estamos actuando en todos los planos, con todos los países, con resultados concretos justamente para poder devolver a los países de origen a quienes han cometido delitos más sumamente graves para nuestra población. Ministra, usted lleva un o poco contra más, nuestra población. usted lleva un poco más de 2 años como ministra, estando en el gobierno, viviendo las responsabilidades del cargo, las dificultades también que tiene un cargo como ese. Y por cierto, puede haber cambiado su opinión respecto de Venezuela, respecto a la que tenía antes de estar en el gobierno. ¿Ha cambiado su opinión? Es que nuestra posición como gobierno es de una sola línea respecto a estos temas. La política internacional tiene que tener en el centro la capacidad de encontrar elementos comunes que nos permitan a las naciones del mundo avanzar en mejor seguridad, en combatir la crisis climática, en mejorar las condiciones de vida de la población y el respeto de sus derechos humanos. Entonces, cuando uno entra en el debate a propósito del multilateralismo, el multilateralismo se daña cuando ponemos en el centro las diferencias políticas que tenemos con el gobierno de turno. Entonces, uno puede tener distintas apreciaciones, ¿no?, de derecha, centro, izquierda, independiente respecto a quienes conducen los países en América Latina o Europa, en fin. Pero lo que no se puede perder de vista es que las relaciones diplomáticas en el contexto de la multilateralidad, es decir, relaciones de igual a igual entre los distintos países, es que, independientemente de las diferencias, hay una agenda clara de avance. Y cuando nosotros hemos tenido que alegar por los derechos humanos y por el respeto a la democracia, independiente del color político, lo hemos hecho respecto a Venezuela, respecto a Israel, respecto a Rusia, respecto a Estados Unidos, en fin, no a lo mismo. O sea, si el país está conducido por alguien de izquierda, de derecha, esa es la línea que hemos sostenido. Y es la línea que me interpreta en lo personal, por algo estoy en el cargo que estoy, ¿no? Por convicción y porque entiendo la relevancia que tiene el liderazgo de Chile a nivel internacional y que ha sido más reconocido. O sea, tuvimos al presidente reuniéndose en Beijing con el presidente Xi Jinping y luego en Washington también con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, creo que el rol de Chile en el mundo es clave a propósito de no caer justamente en los temas de diferencias partidarias o políticas para justamente resguardar una buena conducción en materia de relaciones internacionales. Ministra, esta semana el gobierno tuvo una opinión respecto del incidente. Pasó lo de Daniel Jadwe en el aeropuerto, que finalmente no pudo viajar. ¿Le molesta al gobierno que el viaje haya sido precisamente a Venezuela, que es un país donde hay una relación, también problema, hay una cosa conflictiva y que uno de los líderes políticos más importantes del oficialismo vaya precisamente a Venezuela en este momento? No, a ver, el gobierno está preocupado de cosas mucho más importantes en el día a día y lo que nos interesa es que las instituciones funcionen frente a esto. Nos ha tocado responder a distintas contingencias políticas, sea por el exdirector general de la API, que fue un tema grave, luego el general director también, por los casos de convenio. O sea, al final nuestra posición siempre va a ser la misma, Iván, porque es complejo detenernos como en la valoración si es que correspondía que viajara o no, si es que el general director le correspondía o no que pidiera ante el Tribunal Constitucional postergar la audiencia de formalización, si correspondía o no que quien declaró en el caso convenio lo hiciera versus el que... Esa es parte del, ¿verdad?, el día a día, pero al final lo que importa es que las instituciones vayan funcionando, que la justicia avance, que la fiscalía haga lo que tenga que hacer, que los imputados también tienen... Cuando usan sus herramientas de defensa en el marco de la institucional, tienen que usarla y está bien. Por lo tanto, no vamos a entrar... esto no tiene que ver con la comodidad e incomodidad del gobierno, tiene que ver con que nosotros tenemos una sola línea y una respuesta frente a estos diversos casos de coyuntura, y lo que nos preocupa realmente es que todavía no podamos aumentar las pensiones a nuestros jubilados. Eso es lo que realmente nos preocupa.
Nos preocupa que algunos utilicen mil excusas para no avanzar en estos temas que son realmente los más importantes para la gente, o que no podamos sacar todavía el 100% del pacto fiscal, a pesar de que ha avanzado el proyecto de cumplimiento tributario que trae, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario. Ministra, pero todavía hay quienes se niegan a esos temas, y eso es lo que realmente nos preocupa como gobierno. ¿Eso explica el tono del presidente en las últimas semanas con el mundo de los empresarios? O sea, la semana pasada acusó a los empresarios de estar aportillando el pacto fiscal, por ejemplo. Digo... Mira, es que, a ver, yo quisiera poner esto, o sea, como la pelota más en el piso en esto, porque el mundo empresarial es tan diverso como la política chilena. Hemos tenido muy buena relación, muy buena colaboración en la alianza público-privada, en la estrategia de hidrógeno verde, en la estrategia nacional del litio, porque las empresas relacionadas con el litio están levantando obviamente sus declaraciones de interés para entrar a solicitar CEOLES en varios de los salares que se han determinado para su explotación. Estuvimos, por ejemplo, en la región de Antofagasta, en Calama, y María Elena particularmente con Engie, inaugurando una de las plantas más importantes de energía solar para el almacenamiento de energía solar. Y eso es empresa privada. Entonces, tenemos muy buena... Y con otros, claro, ha habido algunos sectores a los cuales yo llamaría a poner más en el centro la evidencia que la retórica, porque lo que pasa es que, se instala como una antejera ideológica que por ser gobierno izquierda no estamos por el crecimiento, no queremos alianza público-privada, pero la evidencia dice todo lo contrario, Iván, todo lo contrario. O sea, recibimos nosotros el país... En el caso del litio no, digamos. En el caso, sobre todo en el caso del litio. O sea, mira, vamos punto por punto. Los últimos 20 años no habían tenido el nivel de inversiones de capital extranjeros directos en nuestro país que hemos logrado entre el 2022 y el 2023. Más de 20.000 millones de dólares. O sea, la inversión extranjera en Chile, a pesar de que algunos dijeron que iba a disminuir por la llegada del presidente Gabriel Boric al poder, en vez de no llegar, llegó y generó el principal aumento en los últimos 20 años. El crecimiento económico se dijo que iba a ser negativo el 2023, entre menos 1.5 y 2% menos de Producto Interno Bruto. Y eso no solo no pasó, sino que crecimos. El IMASEC ahora en febrero habló de 4,5 y las proyecciones del Banco Central hablan entre un crecimiento de entre el 2 y el 3%. ¿Tú recuerdas cuánto crecimos en la ley de presupuesto el año pasado? 2,5, Iván. Y se criticó al gobierno porque la ley de presupuesto crecía un 2,5. ¿Por qué creció un 2,5? O sea, incluso un poco... Porque las proyecciones de nuestro gobierno es que el 2024 íbamos a crecer entre un 2 y un 3%, y todos decían que eso era irreal, que estamos viviendo en un mundo que no era realista, porque Chile iba a crecer entre un 1 y un 2%. ¿Y qué es lo que vemos ahora? No solamente que teníamos la razón, sino que hasta el Banco Central dice que las proyecciones de crecimiento son lo que nosotros estábamos estimando de entre un 2 y un 3%. Entonces, lo que usted dice es, ¿los empresarios no están viendo esa realidad? ¿No están viendo esos hechos, como dice usted? Hay una cultura, le pasó hasta al ministro Foxley de Hacienda en su momento. Esto siempre hemos tenido grupos empresariales, a ciertos sectores, que ponen por delante el pesimismo antes que la evidencia y la colaboración para seguir avanzando. Lo que pasa es que el presidente habla en general la semana pasada, y el ministro Lizalde hoy día en una entrevista de la Claudia Álamos, La Tercera, dice que le gustaría ver a los gremios empresariales, no dice a un sector de los empresarios, dice a los gremios empresariales con una mirada menos ideológica, menos politizada. Es que tenemos, claro, en los gremios, por ejemplo, en la crítica al tema del crecimiento o a la Estrategia Nacional del Litio, a propósito de lo que tú decías. Tuvimos una crítica muy dura de los gremios. Sin embargo, las empresas mineras, y particularmente los que tienen experiencia en litio, vieron con muy buena expectativa la estrategia litio. Sí, la semana pasada, el martes, la estrella del acuerdo con Codelco, el martes, la ministra de Minería anunció la apertura a las declaraciones de interés para poder entrar en esta estrategia en los salares que están para justamente explotar mediante CEOLES, ¿no? Y más de 60 declaraciones de interés. Ya, hay interés. Entonces, hay interés a pesar del papel preponderante de Codelco, de la ENAMI, también de la ENAP. Lo que pasa es que, Iván, nosotros tenemos distintos tipos de salarios. Tenemos las principales reservas salariales en el mundo de litio. Evidentemente que la más importante, que es el salar de Atacama,
no podíamos dejar que el Estado no tuviera un control mayoritario. Si también tenemos que ejercer algo de soberanía sobre nuestras riquezas naturales. Pero lo estamos haciendo incluso, aun con control mayoritario, lo estamos haciendo en alianza con el mundo privado. Y lo estamos haciendo no solamente a través de una alianza porque es bueno la economía mixta, ¿no? Sino porque estamos metiendo en esta colaboración objetivos de desarrollo de industria, de generación de valor agregado, de encamionamiento productivo, de traspaso además de transferencias tecnológicas a nuestro país, porque evidentemente que hay empresas internacionales que han llevado mucho tiempo explotando litio, ya tienen mucho conocimiento que nosotros necesitamos ir adoptando ahora ya, a partir de ENAMI, de Codelco en este caso, para que luego nuestras empresas públicas tengan el bagaje que han tenido otras durante décadas en materia de litio. Ministra, nos quedan un par de minutos. En la próxima semana, Encuentro Mundial o Internacional de la Libertad de Prensa, acá en Santiago. Así es, somos sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa, algo que se celebra todos los años, los 3 de mayo, el Día Mundial. Ahí se entrega el premio Guillermo Cano por su, obviamente, aporte en este ámbito, pero también es un momento donde Chile se abre al mundo para reflexionar en materia de derecho a la información, libertad de expresión, libertad de prensa, ver cuáles son los desafíos que tenemos en este siglo XXI en torno a esto, y van a haber grandes representantes internacionales, desde la academia hasta periodistas, agencias. Obviamente vamos a tener la presencia, porque esto lo organiza principalmente UNESCO, en colaboración con los estados que son sede, en este caso nuestra Cancillería, el gobierno. Pero vamos a estar con la presencia del secretario general también de las Naciones Unidas, porque está muy relacionado este tema con cómo enfrentamos la crisis climática y la generación de conciencia en torno a esto, y por lo tanto el rol que juega la prensa y los medios de comunicación en este ámbito. No, es una reunión de altísimo nivel, es súper importante que se dé acá en Santiago. La pregunta es, por el estado de la libertad de prensa, porque ha sido una preocupación suya, del gobierno en rigor. Desde que empezó, estuvo la famosa comisión sobre desinformación y todo eso, y ahora pasó que el presidente estuvo prácticamente un mes sin contestar preguntas de los periodistas. Entonces, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? El presidente ha tenido distintas actividades presidenciales donde ha estado con la prensa y ha contestado preguntas. Sí, pero estuvo casi un mes sin hacerlo. No. Sin contestar preguntas, ministro. Podemos mandar el calendario de actividades que ha tenido el presidente, pero si el tema todos central... Los días, si hago un noticiero todos los días, eso se lo juro. El tema central es que aquí nosotros como gobierno tenemos interés en fortalecer el ámbito de la libertad de prensa, el derecho a la información, y eso pasa por distintas iniciativas. No solamente lo que hacemos nosotros como gobierno de contestar preguntas, ir a entrevistas, sino que, por ejemplo, la diversidad que exista en nuestro país de medios de comunicación, es decir, cómo se diversifica el ecosistema de medios. Ya abrimos, por ejemplo, los fondos de medios para medios comunitarios, que antes no recibían recursos en esta participación que se da todos los años para adquirir una parte del fondo de medios. Los medios comunitarios han estado incorporados a la política pública, antes no estaban, y son parte de nuestro ecosistema de medios, aunque algunos digan que no son relevantes, son relevantes. Tenemos hoy día, por ejemplo, pasando a segundo trámite legislativo, la ley de protección de los trabajadores de las comunicaciones, justamente en la línea de lo que ha planteado los estándares internacionales de la UNESCO, que no solamente reconoce la labor de los periodistas, sino que también de los camarógrafos, fotógrafos, editores, etcétera, porque son los que garantizan también el derecho a la información, ¿no? Que están cubriendo distintas notas en distintos momentos. Y a propósito del asesinato de Francisca Sandoval, adquirió mucho mayor sentido. Y además la agenda para enfrentar la desinformación, que es una agenda mundial. No es un interés solo de nuestro gobierno. Esto es clave, Iván, porque ustedes como la prensa, los periodistas, pueden hacer mucho para esto. Porque hoy día la desinformación avanza muy rápido, sobre todo en plataformas digitales, y la gente empieza a decir, no creo en la prensa formal, no creo en la televisión, me voy a las redes. Y en las redes no hay ningún tipo de regulación. Y hay gente que paga también por desinformar en redes sociales, porque hay también una industria. Entonces, tenemos esos tres ámbitos: diversificación, pluralidad, protección a los trabajadores, y además, en lo que te decía respecto a cómo enfrentamos la desinformación en el mundo y también en nuestro país, porque es un fenómeno que también nos impacta. Usted misma, cuando se le preguntó por el silencio del presidente, que no contestaba preguntas, no es que no hablara, no contestaba preguntas de los periodistas, usted dijo que el presidente hablaba a través de los ministros, digamos, o sea, usted reconoció ese punto. El presidente habla a través del mismo y también a través de sus ministros. ¿Pero está bien que el presidente no conteste preguntas en un mes? Es que ustedes tienen que comprender que la tarea del presidente es diversa. No andarle contestando a los periodistas. No, sí, también, pero no es lo único.
Por cierto. No es lo único. O sea, el presidente tiene que gobernar. Pero un mes es tiene un una plazo agenda razonable, entonces. muy intensa en materia internacional, en materia nacional, en materia económica, en estar supervisando el avance de sus compromisos de programa. En fin, o sea, el presidente es la máxima autoridad de nuestro país. Y como presidente tiene un sinfín, por lo tanto, de tareas que cumplir y ejercer. Una de esas, evidentemente, que es el relacionamiento con los medios y aparecer públicamente, pero no es lo único. Y por eso cuando el presidente a veces tiene una agenda más intensa, mucho más agotada, que tiene que ir rápidamente atendiendo distintas actividades, estamos también los ministros, que siempre estamos coordinados con él, evidentemente, para hablar en su nombre. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar de acá. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Con la ministra secretaria general de Gobierno, el presidente colombiano Iván Duque, que la próxima semana estará dando una charla con la plataforma La Otra Mirada aquí en la ciudad de Santiago y luego va a participar en un foro sobre seguridad en la ENADE con la ministra del Interior Carolina Toá y con la ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich. Serán las actividades de Iván Duque acá en nuestro país la próxima semana, que antes de viajar conversa con Mesa Central y habla sobre temas de seguridad, de combate al crimen organizado, en fin, los temas que lo traen de visita a nuestro país. La entrevista con Iván Duque. Presidente Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Iván, un gran placer y un saludo muy especial también para todo el pueblo chileno. Oiga, mi falta, pero me acabo de enterar que usted es DJ. Bueno, en mis ratos libres y como hobby he tenido ese gusto por la música. ¿Mezcla discos de verdad? Sí, sí, llevo ya un tiempo. Yo fui músico amateur, como diría, en mis años de juventud. Tuve una banda de rock y una de las cosas que siempre quise aprender en la música era aprender a mezclar y a producir. Y llevo ya casi 2 años aprendiendo, desarrollando nuevos conceptos. ¿Y qué música le gusta poner? Me gusta electrónica, Yeah. me gusta electrónica, me gusta también la música de los 80s, me gusta música industrial, pero tengo un proyecto en ciernes que en algún momento espero hacerlo realidad y es poder mezclar música electrónica o Afro House con sonidos de la Amazonía, un poco también para detonar esa sensibilidad hacia la protección del Amazonas. Ah, mire, oiga, desafortunadamente no vamos a hablar de música. Ok, bueno, algún día espero que lo hagamos. Ojalá, vamos a hablar de seguridad. Pero antes de hablar de seguridad quiero que hablemos de relaciones internacionales. Las relaciones exteriores en el Cono Sur, en Sudamérica en general, no están muy buenas. Colombia ha tenido un problema con Argentina hace poco, Ecuador y México ni hablar, Chile con Venezuela. ¿Cómo ven las relaciones internacionales entre nosotros? No, yo creo que a ver, uno tiene 2 opciones, o uno analiza caso por caso anecdóticamente, o uno analiza lo que está sucediendo, y es que por primera vez en muchísimo tiempo las relaciones intrarregionales están siendo caracterizadas por una profunda ideologización. Y yo creo que eso está haciendo daño. Entonces, la combinación de ideologización, imprudencia en redes sociales, reacciones tuiteras y no el manejo de los canales diplomáticos está llevando a que con mucha frecuencia estemos viendo altos niveles de tensión. Ahora, hay asuntos anecdóticos, como dice usted, qué sé yo, un efluvio, una hipérbole de Gustavo Petro, de Javier Milei, en fin, ya. Pero lo de Ecuador y México da la impresión de que tiene otra entidad. Sí, ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? Sin duda. A mí no me gusta ponerme a darle respuestas hipotéticas de qué hubiera hecho. O sea, sin duda alguna, entendemos la tensión que se genera por una especie de ruptura de patrones en materia de relacionamiento. Pero es que hay que entrar a la causa también, Iván. Es que el caso particular de Glass es un caso que muestra la patología del problema en sí mismo. Es que es una persona que no tenía por qué darle asilo político, no solamente desconociendo lo que está contenido también en el Acuerdo de Caracas, en una muy buena parte. Entonces yo creo que ahí se origina un problema. Desde luego, la irrupción en la embajada pues es algo que no tiene precedentes. Pero yo creo que eso se tiene que resolver es a otro nivel. Por un lado, como lo dijimos también varios integrantes del Grupo IDEA y del Grupo Libertad y Democracia, el haber aceptado a una persona condenada con la evidencia existente, con todos los antecedentes por parte de México, también es una ruptura en sí mismo del relacionamiento con el Ecuador. Entonces, ¿esto cómo se tiene que resolver hoy? Yo creo que sí debe haber un espacio de diálogo y de entendimiento, pero yo lo digo con claridad, esperar que las autoridades del Ecuador vuelvan a suministrar a Jorge Glass para que sea avalado con un asilo que viola cualquier cantidad de convenciones de lucha contra la corrupción, pues yo creo que sencillamente eso es un despropósito. A propósito del origen de las cosas, el
El presidente venezolano Nicolás Maduro acaba de decir hace unos días que el problema del tren de Aragua en Chile fue causado por el expresidente Sebastián Piñera porque le permitió o trajo o llevó al tren de Aragua a Chile. Algo parecido dijo de usted en su momento. Primero lo que dice Maduro es una infamia. Primero muestra su cobardía, porque atacar a un difunto es de por sí una actitud cobarde. Pero si algo caracterizó a Sebastián Piñera como presidente de Chile fue su solidaridad con el pueblo venezolano, defendiendo su democracia y también buscando con otros jefes de Estado, lo hicimos en muchísimas ocasiones, buscando un mecanismo para atender semejante crisis migratoria que estaba golpeando el continente. Y si hay algo que hicimos, tanto él o lo hice yo y lo hicieron otros jefes de Estado, fue luchar contra la criminalidad transnacional detonada por el Cartel de los Soles. El Tren de Aragua es una organización criminal de origen en Venezuela y que no quede la menor duda, ese grupo criminal en Venezuela trabajaba redes de microtráfico del Cartel de los Soles y han tratado de expandir sus tentáculos. Ya hay reportes periodísticos en Colombia, hay reportes periodísticos en Chile que muestran que se está valiendo del Tren de Aragua el gobierno o la dictadura de Nicolás Maduro para empezar a detonar amenazas o inclusive crímenes selectivos. Entonces que no venga ahora Nicolás Maduro a tratar de eludir su responsabilidad con respecto a una estructura que tiene un lazo que es prácticamente indisoluble con el Cartel de los Soles. Las relaciones entre Chile y Venezuela pasan por su peor momento en los últimos 20 años debido al secuestro y homicidio de un exteniente venezolano, Ronald Ojeda, y la Fiscalía chilena dice que ese crimen fue digitado desde Caracas. No tengo la menor duda. Y se lo digo, si usted me pregunta a mí, no tengo la menor duda. Es que las trazas de lo que ocurrió muestran que esto tiene un origen siniestro con la dictadura venezolana. Es más, hace una semana, le voy a contar esta historia, un integrante de un grupo armado colombiano que hoy está negociando con el gobierno, se declaró abiertamente el autor material e intelectual de un atentado que hicieron en mi contra. En mi gobierno teníamos la información de inteligencia. ¿Quién suministró los recursos? Nicolás Maduro. ¿Y cómo operaba ese grupo? En la frontera. ¿Y con quién operaba? Con narcotraficantes y microtraficantes venezolanos que estaban dentro de las redes de suministro de drogas del Cartel de los Soles. Entonces, cuando uno ve lo que acaba de ocurrir en Chile, que es absolutamente grave, ve los informes periodísticos y ve también los informes periodísticos que sacó en días pasados un medio de comunicación televisado en Colombia, donde muestran cómo infiltrando a través del Tren de Aragua estaban sacando información de inteligencia delictual, es decir, al servicio del crimen transnacional, pero al servicio también del interés del Cartel de los Soles y la dictadura venezolana. No tengo la menor duda que detrás de este crimen hay una patología casi que similar a la que ha empleado Vladimir Putin en muchos lugares del mundo. Ante la situación descrita por el Ministerio Público, por la Fiscalía chilena, el presidente Boric le ha pedido a Venezuela, le ha exigido a Venezuela su colaboración. La oposición chilena dice que la posición de Boric o el planteamiento de Boric es ingenuo porque no esperan que Venezuela colabore, que Nicolás Maduro colabore. No obstante eso, ¿cuál es el margen de acción que tiene un presidente como el chileno respecto de una situación tan grave como esta? Pues es que, primero, ¿quién es la que está llegando a la conclusión de los intereses siniestros detrás de ese crimen? Las autoridades judiciales de Chile. Esto no es solamente un trabajo de la inteligencia o de los cuerpos de seguridad, no, es el Poder Judicial en Chile el que está llegando a esta conclusión. Y cuando uno ve la forma en la que ocurrieron los hechos y uno ve el modus operandi en otros países, yo no tengo la menor duda de que eso se trata de un crimen de Estado. Y creo que detrás de toda esa expansión del Tren de Aragua, que ha sido muy rápida y muy peligrosa, también creo que hay intereses ocultos de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, la pregunta es, ¿qué otra cosa podría hacer el gobierno de Chile respecto de la situación? Porque a Colombia le pasó. Pues yo creo que ese caso tiene que ser llevado también a la Corte Internacional de Justicia. Es que si uno ve una violación, no solamente flagrante, sino uno ve un crimen de Estado de esa naturaleza, uno ve unos patrones y ve además la negación por parte de la dictadura y fuera de eso tratar de endilgarle a un expresidente fallecido responsabilidad alguna en la llegada del Tren de Aragua a Chile, eso solamente demuestra el talante demente que tiene Nicolás Maduro, pero además
por encima de cualquier cosa, lo que muestra es el deseo de la dictadura de eludir lo que hoy es una evidencia casi que incontrovertible. ¿Chile debería llevar este caso a una corte internacional? Sí, claro. Hablemos de delincuencia. ¿Cuáles son las recetas en Sudamérica, en América Latina, para enfrentar una ola como la que estamos viviendo? La seguridad, Iván, tiene que ser gerenciada por el presidente de la República y tiene que ser casi que microgerenciada con una macrovisión. ¿Qué significa gerenciada por el Que presidente de la usted República? tiene que estar encima de lograr los objetivos de reducción de esos crímenes de manera permanente y constante. Yo hacía por lo menos 6 consejos de seguridad a la semana. Todos los días a las 5:30 de la mañana tenía una conversación con la cúpula militar, con la cúpula de la policía, con comandantes regionales. Porque la seguridad es exactamente, como lo decía alguien coloquialmente, como cuando usted tiene que estar cortando la grama constantemente para que no se le vuelva maleza. El día que usted la deja de cortar, ese día se crece. Tiene que estar todos los días encima de esas responsabilidades. Y algo que sirvió en Colombia, que yo lo he mencionado en varias conferencias, es que una de las cosas que en Colombia ha permitido eficiencia en el trabajo de todas las fuerzas, es que todas las fuerzas de seguridad están bajo la tutela de un solo ministerio. Y eso permite integrar las inteligencias, integrar las acciones, hacer monitoreo, acompañamiento y multiplicar el uso de todas las capacidades de las fuerzas para lograr una política de seguridad en un país tan difícil como el nuestro. Resumiendo, en la política contra el crimen organizado, ¿cuáles son las herramientas principales? Yo creo que hay 4 herramientas que son muy importantes. Primero, la unificación del trabajo por la seguridad de todas las fuerzas. Porque en muchos países de América Latina se dice los militares por acá, la policía por acá. No, aunque la labor que tenga que adelantarse en las calles todos los días la haga la policía, se necesita el trabajo mancomunado y coordinado de todas las fuerzas. Segundo, la integración de inteligencia con denuncia ciudadana y con pago de recompensas es muy importante. Usted necesita generar redes de informantes contra el crimen organizado, usted necesita pagar recompensas cuando son efectivas y usted necesita un monitoreo de inteligencia técnica e inteligencia humana. El tercer elemento que es muy importante, la tecnología. Hoy hay muchísimos vehículos, desde la densidad de las cámaras, los sensores de sonido, el uso de inteligencia artificial, que complementa todo este esfuerzo. Y algo que es muy importante que también para nosotros fue fundamental. Esto, en el escenario que tenemos hoy regional, requiere también de una buena política migratoria. Usted me dirá, ¿por qué menciono la política migratoria acá? Porque cuando hay una salida tan grande de migrantes de distintos lugares que están llegando a nuestro territorio, necesitamos primero que el migrante pueda llegar, encontrar oportunidades y, si está en actividad criminal, identificarlo, sancionarlo y actuar rápidamente. Cuando nosotros sacamos adelante el Estatuto de Protección Temporal, hicimos reconocimiento biométrico, entrega de información a través de una tarjeta que identificaba plenamente a quien estaba en esa condición de estatuto temporal. Y si alguien cometía un delito, sabíamos quién era, dónde estaba y se obraba de manera rápida. Ahora, en Chile la experiencia es que los que van a delinquir no se someten a esa identificación biométrica. Eso es cierto, pero justamente eso es un vehículo también de identificación, porque usted sabe, ¿dónde está la tarjeta? No la tiene. Primera luz de alerta. Segundo, ¿cuánto lleva en el país? Tercero, ¿por dónde entró? Toda esa unificación de información que hoy lo permite hacer casi que en velocidad real, inmediata, la inteligencia artificial, es muy importante. Y esa es una de las tareas que tenemos. Y otra cosa que también quiero señalar, hoy se necesita que los cuerpos de seguridad tengan herramientas legales para que cuando capturan, la justicia no los esté soltando a las pocas horas por algún tema procedimental. En Chile hay un debate sobre el uso de las Fuerzas Armadas en materias de orden pública. Entiendo que la situación en Colombia es distinta por la guerra interna que se vivió con la guerrilla o con el terrorismo. ¿Qué opina usted del uso de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en particular en materias de orden público? Yo creo que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en todo lo que son enfrentar disturbios, no es su función principal. En todo lo que es protección ciudadana callejera no es su labor principal, pero sí tiene una labor complementaria que es muy importante. ¿Y qué entiendo yo por ese apoyo complementario? El control territorial, el uso de la inteligencia, el identificar los flujos del dinero irregular.
Yo he detectado muchos países de América Latina donde se ha dañado la seguridad en los últimos 2 o 3 años, y uno de los factores que más veo como factor común es esa falta de comunicación entre la policía que está en un ministerio y el resto de las fuerzas que están en otro, y una desconfianza brutal para compartir esa inteligencia. Usted no necesita que el ejército tenga que estar capturando delincuentes, pero sí ejerciendo el control territorial, generar anillos de protección donde usted sepa que tiene situaciones de sensibilidad. Y el saber compartir esa información, el tener buena inteligencia, el saber pagar las recompensas y saber llegar a donde están las cúpulas de esas estructuras, pues es fundamental. Y le voy a contar otra cosa, Iván. Ese crimen transnacional se diferencia del delito común en 3 elementos. El armamento del crimen transnacional es sofisticado. Las redes de información y de corrupción que monta el crimen transnacional crece exponencialmente, porque empiezan a coimear o a sobornar a distintas estructuras barriales, y cuando la autoridad viene a reaccionar ya el fenómeno está crecido. Entonces, ese trabajo entre todas las fuerzas es fundamental. Y le cierro con otro tema, el costo. Usted no puede tener una policía asumiendo toda una serie de responsabilidades y otras fuerzas que cuestan muchísimo más, que tienen unas estructuras también con una carga prestacional tremenda, solamente ejecutando protección fronteriza o estando presente para actos ceremoniales o estar diligenciando simplemente gestión de guarniciones. El involucrarlos también en ese trabajo complementario es entender que en el siglo XXI la inseguridad es general. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad tienen que enfrentarla. A propósito de disturbios que usted mencionó, usted enfrentó 2 olas de protesta parecidas a la que hubo en Chile, una en 2019 mismo y otra en 2021. Hubo muchos civiles muertos en la represión a esas protestas. ¿Se arrepiente en algo? Pero es que a mí me parece importante hacer precisiones. Es que no son esas situaciones de violencia, no se generaron contra protestantes pacíficos. Ojo, eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno cae en la narrativa que emplean otros, es como si estuvieran personas pacíficamente protestando y llegó la fuerza pública a agredirlos con armas de fuego. Eso no es cierto. No, hubo violencia en la calle, nosotros tuvimos, sobre todo en el 21, más que en el 19, situaciones donde hubo confrontaciones, no dentro de protestas, sino confrontaciones barriales, donde hubo utilización de armas de fuego. Y lo primero que nosotros hicimos fue ordenar las investigaciones, porque hay algo muy positivo que tiene Colombia, y es la trazabilidad sobre el uso de las armas de fuego en cabeza de la policía. Lanzamos una reforma también integral a la Policía de Colombia para mejorar el nivel de escrutinio ciudadano, incluyendo uniformes con código QR, con cámaras personales. Y todos aquellos casos individuales donde hubiera duda o donde hubiera además elementos probatorios razonables e incontrovertibles, los pusimos a disposición del Ministerio Público y también de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Entonces procedimos de conformidad con eso. Y usted me pregunta si me arrepiento. Nunca me arrepentiré de defender la Constitución y la ley, porque jamás ha habido de parte mía o existió de parte mía como presidente un instinto represivo a una expresión ciudadana. Al crimen organizado, siempre confrontarlo dentro de la Constitución y la ley. Presidente Duque, muchísimas gracias por esta conversación. Iván, un gran placer. El expresidente Iván Duque conversando en Washington con Mesa Central. Viene la próxima semana una charla de la conferencia de la plataforma La Otra Mirada y también a participar de ENADE. Descubre la elegancia funcional y el diseño vanguardista que Lamy representa en todo el mundo. Fabricados en Alemania con los más altos estándares de calidad en Heidelberg, donde Lamy fue fundada hace más de 90 años. Encuentra tu compañero de escritura ideal entre sus bolígrafos, rollerballs, portaminas y plumas. Visita las principales librerías y tiendas del país y experimenta la excelencia de Lamy. Una pausa y volvemos a la última parte del cierre de Mesa Central. Mesa Central, la Fundación Volemos Alto y FEDUSTEAM, organizadores del World Robot Olympiad, implementarán el Torneo Mundial de Robótica Escolar. Esto marca un hito significativo en la promoción de la robótica educativa entre los jóvenes chilenos. Fundación Volemos Alto se dedica a trabajar con estudiantes fomentando su desarrollo a través de metodologías STEAM. De esto conversó en T13 en vivo, veamos. Cuando hablamos de este torneo internacional de robótica, uno tiende a pensar como en un mundial de fútbol así, pero hecho como para niños, en ciencia, en academia. ¿Cómo funciona esto?
Exacto, es un mundial, es una competencia internacional y nosotros en Chile, a través de la WRO Chile, lo que buscamos es poder prepararlos, poder formarlos para que les vaya de manera excelente en la gran final que este año se va a celebrar en Turquía. El rango etario es de octavo a cuarto medio, específicamente los nacidos entre el 2005 y el 2010. ¿Ya? Establecemos esos rangos de fecha porque es libre. Hoy día estamos fuertemente buscando alianzas, buscando empresas que puedan ayudarnos, que puedan patrocinar en todo ámbito, desde la difusión, poder generar descuentos con líneas aéreas, por ejemplo. Hoy día lo más costoso de esto, nuestro gran sueño es poder llevar a 6 delegaciones de estudiantes chilenos a representarnos en Turquía en las 2 categorías. Queremos llevar a 3 equipos en misiones robóticas y 3 equipos en futuros innovadores, y el proceso de internacionalización es lo más costoso.